¿Qué harías si el mayor regalo de tus ancestros fuera, al mismo tiempo, tu mayor maldición? Pues esta historia comienza con nuestro protagonista, Kunon, el hijo de un noble que nació ciego y luego de varios años decide preguntarle a sus padres qué significa ver, porque todos hablan de esto, pero él no sabe a qué se refieren, así que su padre le explica que es la capacidad de distinguir formas y colores usando sus ojos, pero no debe sentirse mal porque en su caso tiene la marca del caballero sagrado Istor en sus ojos y esto es considerado una bendición, lo que Kunon entiende, aunque sigue escuchando como algunas criaturas y varias personas sienten lástima por su situación, mientras que él sigue preguntándose qué se sentirá aquello que todos llaman ver. Un rato después, nuestro prota es guiado por una criada porque iniciarían sus clases de magia, lo que para él no tiene sentido porque igualmente no puede ver y le parece algo sin sentido querer practicar una magia que nunca podrá ver, pero la criada le dice que debe sentirse orgulloso pues tiene una actitud mágica de agua y no muchos pueden llegar a ser magos, así que nuestro prota entra en la habitación donde Jenny se presenta como su tutora, por lo que comienza explicándole cómo usar una varita y un hechizo básico, algo que nuestro prota repite y consigue crear una esfera de agua, pero la maestra, para hacerle entender qué fue lo que consiguió, le explica que hizo aparecer una esfera del tamaño de un ojo frente a él, aunque se disculpa por el comentario, pero nuestro prota en cambio tiene una idea, porque se le ocurre que puede llegar a ver si logra crear con su magia unos ojos que le permitan ver con normalidad y jura que estudiará lo necesario para conseguirlo. Luego de unos días, nuestro prota tiene más curiosidad sobre las cosas a su alrededor e incluso se pregunta cómo se verán las cosas que come diariamente porque nunca se lo había preguntado. Así que comienza a palmar los alimentos y Iko le explica qué es cada fruta, aunque está emocionada por ver que él quiere comer de todo y prepara un banquete para que lo disfrute, algo que nuestro prota nota pues siente demasiados olores y hay cosas que nunca ha probado, pero también quisiera poder verlas. Una vez termina de comer, va con la profesora Flora y le pide que le lea algo de historia, más específicamente sobre el caballero sagrado Istor. Esto asombra a la maestra y le avisa que puede ser algo un poco difícil de comprender, pero nuestro prota le responde que está dispuesto a aprender de todo. Un rato después sale a practicar algo de magia mientras piensa en lo que Flora le leyó, porque Istor fue uno de los héroes que luchó contra el rey demonio y quien logró derrotarlo, aunque en la batalla perdió un brazo y una pierna, pero todos en el reino lo condecoraron como un héroe y desde entonces algunos descendientes del héroe nacen sin algo a diferencia de todos los demás. En su caso fueron sus ojos, los cuales son llamados marcas del caballero y no puede ver, pero no acepta vivir de esta manera para siempre porque este es su cuerpo y si tiene el poder de cambiarlo lo hará, así que duplica varias veces una esfera de agua y emociona a la criada, mientras que Kunon termina cayendo al suelo porque gastó demasiado maná y entiende que será bastante difícil llegar a ver si no tiene las resistencias necesarias para usar su magia, pero Iko lo lleva a la mansión y le dice que es normal que se agote pues tiene solo 7 años, además no ha comido muy bien desde hace unos años y debe tomarlo todo con más calma, pero nuestro prota quisiera que todo fuera más rápido, aunque sabe que debe adaptar su cuerpo y seguramente debe tener más resistencias y debe entrenar, pero no puede salir a correr y es Iko quien tiene una idea, pues puede practicar esgrima para fortalecer su resistencia y su fuerza. Esto también le agrada a nuestro prota y la criada emocionada avisa que irá a hablarlo con su padre para poder contratar a un maestro de esgrima, por lo que Kunon le agradece tanto ayuda, pero Iko le dice que puede agradecerle de una mejor manera si le sube el sueldo. Ah, mamoncita, mija. Unos días después, nuestro prota ya practica con una espada de madera siguiendo las instrucciones de su maestro y Jenny se asombra bastante al verlo entrenar, pero Iko le avisa que llegó la maestra de magia y nuestro prota le agradece al otro instructor, mientras que Jenny se acerca felicitándolo y Kunon responde que debe mejorar en su resistencia física si quiere también mejorar en la magia, por lo que quiere enseñarle qué es lo que ha estado practicando estos días y crea varias esferas de agua a su alrededor, dejando impactada a Jenny pues ella solo le enseñó lo más básico y ahora Kunon es capaz de crear múltiples esferas sin ningún problema. Mientras tanto, la princesa Mirika es avisada por su criada que ya está listo el carruaje para que visite a su prometido, aunque ella no tiene muchos ánimos de hacerlo porque seguramente Kunon tendrá la misma expresión triste y desolada de siempre, ya que recuerda que su familia decidió comprometerla con Kunon pues tiene la cicatriz del héroe y eso les dará más prestigio a la familia real, pero el tiempo que ha pasado con Kunon, este nunca quiere hacer nada y siempre está de un mal humor, por lo que mientras va de camino piensa que no quiere estar del resto de su vida con alguien
alguien que no es feliz, así que llegan a la mansión y ella queda en shock al ver que nuestro prota la recibe con una sonrisa. Esto la confunde porque no sabe si es el mismo Kunon que conoce y nuestro prota le explica que está emocionado porque le empezó a gustar la magia, así que le enseña los hechizos que ha aprendido y deja fascinada a la princesa cuando crea un pequeño arco iris, al mismo tiempo que Kunon se disculpa porque la preocupó todo este tiempo y le extiende la mano, ya que esta vez será quien le cuente todo tipo de cosas, ya que se ha divertido mucho últimamente, lo que sorprende demasiado a Mirika, pues nunca lo había visto sonreír de esta manera y hasta se sonroja porque se siente bastante emocionada de compartir tiempo junto a él. Unas horas después, Mirika regresa totalmente feliz porque pudo pasar un día increíble junto a Kunon y espera volver a verlo pronto, mientras que nuestro prota se siente algo extraño porque esta vez fue quien tomó la iniciativa y su criada le explica que eso es lo que significa ser un caballero, así que Kunon decide pedirle a Flora que le enseñe cómo debe actuar un caballero, pues quiere tratar de la mejor manera posible a la princesa. Esa misma noche, Jenny se sienta preocupada pensando qué puede hacer, pues Kunon logró crear 7 esferas perfectas de agua, siendo algo que ni ella puede recrear, y esto significa que perfeccionó el nivel básico de magia y no sabe qué más puede enseñarle. Incluso piensa en la posibilidad de enseñarle algo más avanzado, pero sabe que no es recomendable porque la magia es muy peligrosa, pero no puede perder este trabajo, pues pensó que sería mucho más fácil ya que le enseñaría a un chico ciego, pero tiene una idea de algo que sí puede enseñarle. A la mañana siguiente, nuestro prota saluda a su maestra siguiendo los consejos que le dio Flora y esto extrañó un poco a Jenny, pero le dice que ya sabe que puede enseñarle porque el hechizo que aprendió de magia es el más básico, pero eso no es lo único que puede hacer, ya que pueden desglosar por completo aquel hechizo para alterar detalles del agua, ya que pueden cambiar propiedades como el color, temperatura, sabor y otras cosas más, así que le da un ejemplo al crear 2 esferas y cuando Kunon las toca se sorprende porque una es tibia y la otra fría. Lo que Jenny confirma, pues si logra ajustar los detalles que se imagine, será eso lo que lo distinga de magos normales a un mago de gran nivel, por lo que le explica cómo hacerlo y luego de algunos minutos nuestro prota lo intenta, rellenando la taza con agua y le pide a Iko que pruebe un poco, asombrando a la criada pues tiene un ligero sabor a manzana y nuestro prota se alegra pues sí funcionó, mientras que Jenny en su mente se asusta ya que pasó toda la noche ideando aquellos hechizos para que Kunon logre descifrarlos en solo minutos. Pero nuestro prota le dice que hay algunas cosas que se le hacen más difíciles, pero promete que practicará mucho hasta conseguir que ya se le hagan muy fáciles. Aunque esa noche nuestro prota sigue pensando que puede alterar detalles como la forma y la temperatura, pero no puede cambiar los colores pues nunca los ha visto y si no logra reconocerlos le será imposible crear ojos con los que pueda llegar a ver, así que debe encontrar alguna forma de hacerlo. A la mañana siguiente aún sigue pensando en qué hacer mientras que Iko le pregunta si puede darle algo de agua caliente ya que con su magia es casi un milagro lo mucho que le facilita las cosas, pero cuando nuestro prota envía la esfera hacia ella se levanta impactado diciendo que pudo ver. Esto asombra a Iko quien pregunta si es cierto, pero Kunon confiesa que no sabe exactamente qué sucedió, molestando a la criada pues la ilusionó y nuestro prota le explica que logró percibir lo que supone son colores cuando envió la esfera hacia ella, así que toma una manzana y pregunta si es roja, algo que la criada niega ya que se trata del color verde y nuestro prota lo entiende ya que no los asocia pues es la primera vez que los ve, pero sabe que hay 3 manzanas rojas y 2 verdes en el tazón porque logró ver estos 2 colores, asombrando mucho a la criada porque es un verdadero milagro y lo abraza completamente emocionada. Algunas horas después, Iko va con el padre de nuestro prota y le informa la gran noticia, emocionándolo bastante porque es muy impresionante que ya pueda distinguir los colores y la criada le explica que al parecer funciona con su maná porque puede distinguir solo cosas que toca o que estén muy cerca, incluso ha comenzado a leer, aunque solo puede ver ilustraciones porque no entiende las letras, pero esto es un gran avance para su padre y pregunta si podrán traerlo de vuelta a la mansión, lo que Iko no cree que sea buena idea porque Kunon está muy concentrado en sus objetivos y un cambio puede hacer que se desanime, por lo que ella seguirá cuidándolo y le dice que igualmente puede darle un aumento por su buen trabajo.
Algunas horas después, nuestro prota le dice a Iko que quiere darle una sorpresa a Jenny, así que hace aparecer una esfera gigante de color rojo, asombrando a la criada, mientras que Kunon comprende que mientras más grande sea el objeto, más claro puede ver el color, y por primera vez nota con tanta claridad el color rojo. Justo cuando sus padres y su hermano llegan emocionados al saber que sí puede ver los colores, pero nuestro prota se distrae y la esfera termina cayendo sobre él, dejándolo completamente bañado en un líquido rojo, y cuando llama a su madre, esta se desmaya de la impresión, enojando a su padre porque no debe hacerle esto, y Kunon no entiende que hizo mal, pero Iko le explica que la sangre humana es de color rojo, y eso fue algo muy fuerte de ver para su madre, mientras que el padre de nuestro prota decide recortarle el salario a Iko por aquella broma, y ahora es ella quien se desmaya, al mismo tiempo que Jenny observa todo a la distancia y comienza a preguntarse si Kunon llegará a obtener el mayor título de un mago conocido como el hechicero azul. Luego de 2 años, nuestro prota no ha dejado de estudiar y su padre comienza a pensar que es momento de enviarlo a estudiar en una academia, por lo que llama a su hijo mayor, ya que le informa tiene pensado enviar a Kunon a la academia de nobles, pero sabe que no será nada fácil para él, pues escasamente ha salido de la mansión y por eso necesita que lo ayude, lo que de inmediato hace que el chico recuerde aquel día que intentó llevarlo a jugar y terminó haciendo que Kunon se lastimara, por lo que ahora promete que será un mejor hermano. Mientras tanto, nuestro prota sigue concentrado leyendo e Iko pregunta qué es lo que tanto lee, por lo que nuestro prota le dice que son algunas técnicas y tipos de magia de agua, asombrando a la criada, pero nuestro prota comienza a halagarla usando los cumplidos que ha aprendido, y esto sonroja a la chica pues es 10 años mayor que él y la está adulando demasiado, asombrando incluso a Flora por la confianza que se tienen. Luego de algunos minutos, nuestro prota sigue leyendo, mientras que Flora no puede creer lo mucho que él ha avanzado, pues cuando comenzó a enseñarle era un chico bastante diferente, que no tenía ánimos de nada y muy reservado, pero ahora es alguien nuevo con una personalidad más alegre y bastante coqueto a la hora de adular a las damas. Una vez llega la noche, nuestro prota sale junto a Iko porque su padre lo mandó a llamar, pero la criada siente demasiado frío en el camino y Kunon hace aparecer 2 esferas de agua caliente que la criada agradece demasiado, porque no se cansa de la textura de aquellas esferas, y nuestro prota le explica que las cubre con una membrana especial que ayuda con esa misma textura, pero le pregunta qué querrá decirle su padre porque no cree que haya hecho nada malo últimamente, ya que aprendió la lección con el incidente que tuvieron con aquella esfera de agua roja. Unos minutos después llegan a la mansión donde Ixio los recibe y los guía, pero mira a nuestro prota y pregunta si no necesita que lo guíen de la mano, algo que Kunon niega pues ya logra percibir un poco de las cosas a su alrededor, asombrando a su hermano porque aún recuerda cómo era hace unos años, y entonces entran al salón donde sus padres ya los esperan para hablar, siendo el padre de nuestro prota quien habla, explicando que entiende el hecho de que no le agrada la idea de asistir a una academia, y aunque para los nobles es obligatorio asistir, su caso es especial ya que está inscrito, pero tiene a Flora, que es una tutora personal. Además, el rey le otorgó el permiso de no asistir por su situación y él personalmente quiere pedirle que considere comenzar a ir presencialmente, pero nuestro prota se niega porque tiene otros intereses actualmente y considera que son mejores que ir a una academia. Incluso supone que su padre insiste porque aún debe estar molesto por el incidente del jardín, comenzando una pequeña discusión, pero su padre le dice que no lo menciona por esto, ya que en realidad no le importa que no vaya, pero sí piensa en Mirika porque seguramente muchos comenzarán a hablar y a esparcir comentarios si su prometido no asiste a una academia, así que es bueno que al menos haga los exámenes de promoción y así consiga graduarse, pues entonces debería ir solo unos 5 días y si aprueba todos los exámenes se graduará como todos los demás, algo que nuestro prota acepta porque le parece una buena idea y así ayudará a Mirika para que no tenga problemas en el futuro, por lo que su madre emocionada le dice que deben preparar todas las cosas que va a necesitar para comenzar a estudiar, por lo que junto a Iko salen para conseguir todo lo necesario, y el padre de nuestro prota le pide a Ixio que no se aleje de su hermano, porque seguramente algunos nobles intenten acercarse a la princesa y a Kunon por su relación, así que espera los ayude, y esto es algo que Ixio promete hacer. Unos días después, nuestro prota le avisa a Mirika que irá a la academia para hacer el examen de promoción, y esto emociona a la princesa porque podrán pasar más tiempo juntos, pero Kunon le dice que le preocupa que al verlos juntos puedan desatar muchos celos entre sus admiradores, asombrando a la princesa por aquellos comentarios, pero le asegura que estarán bien porque ella se encargará de todo.
Luego de unos días más, nuestro prota ya viste su mejor atuendo que deslumbra a Iko porque se ve completamente como si fuera un príncipe, mientras que nuestro prota agradece sus halagos y se despide de sus padres y criados ya que irá a hacer el examen. Incluso antes de partir, usa su magia para cubrir las ruedas del carruaje y comienzan el viaje, asombrando a Ixio porque no hay movimiento como normalmente sucede, y Kunon le dice que su padre le explicó lo malo que es para la espalda aquel movimiento y se imaginó que eso ayudaría, dejando asombrado a su hermano porque ha mejorado bastante y pregunta si no tiene nervios por ir por primera vez a la academia, algo que nuestro prota niega ya que se siente con más confianza que antes y se disculpa por haber sido una carga, pues sabe que sigue sintiéndose culpable por lo de aquel incidente de ese día donde se lastimó, pero promete que ya no tendrá que preocuparse por él, pues quiere vivir mucho y disfrutar su vida al máximo, asombrando a Ixio porque habla de una manera bastante confiada y se pregunta si Iko tuvo que ver, pero nuestro prota luego de un rato supone que ya están por llegar ya que siente muchas presencias cerca. Una vez llegan, Mirika sale a recibirlos y nuestro prota al escucharla comienza a adular su hermosa voz y lo encantadora que es su presencia, mientras que la princesa igualmente lo corteja por su aspecto tan deslumbrante. Y esa es la cara de alguien que hace un mal tercio y que está escuchando demasiadas cursilerías. Pero cuando la princesa le dice que deben entrar, nuestro prota se queda quieto por un momento, ya que empieza a percibir muchas presencias y escucha muchas voces al mismo tiempo, algo que sabe a su anterior versión lo habría asustado, pero ahora es momento de experimentar nuevas cosas y le pide a Mirika que lo guíe, así que ella encantada acepta, pues le extiende la mano para hacerlo, justo cuando la maestra Katz espera que todos los alumnos lleguen y le preocupa porque sabe que tendrá que guiar al hijo del marqués con la cicatriz del héroe, pero al ser bastante novata no sabe si podrá hacerlo bien y entonces comienza a escuchar como varias chicas hablan sobre un príncipe que llegó a la academia, viendo asombrada como nuestro prota camina entre los estudiantes y su presencia no pasa desapercibida porque se ve bastante elegante, así que va hacia ellos y se presenta, pues fue designada como su guía por este día, algo que nuestro prota agradece y con una venia se presenta, asombrando a la maestra, pues sus modales son bastante refinados y su forma de expresarse es bastante aduladora. Pero en ese momento suena la campana y Mirika junto con Ixio se marchan a sus clases esperando reunirse luego con Kunon para almorzar, mientras que Kat se prepara porque sabe que no será nada fácil, al mismo tiempo que algunos chicos observan desde un salón, ya que comentan sobre el chico que tiene la cicatriz del héroe y al que el rey le otorgó algunos beneficios porque es el primero que nace en este siglo, aunque el príncipe Laile les dice que no es para tanto y ordena que lo sigan, bastante molesto. Un rato después, Katz le explica a nuestro prota que normalmente los exámenes de promoción se hacen luego de estudiar un periodo de tiempo, pero en su caso se hizo una excepción y se le permitirá hacerlos consecutivamente, aunque para nuestro prota no es justo y supone que es algo que el rey obligó a la academia. Además, sabe que tiene que ver con que su padre es muy buen amigo del rey y la maestra le responde algo incómoda que ella no quiere estar en asuntos políticos, así que le entrega el examen, pero nuestro prota sigue creyendo que es bastante injusto y aún así comienza a hacer el examen, pero luego de algunas horas Katz queda sin palabras porque Kunon no dejó de hablar en todo el examen sobre injusticias sociales y aún así contestó correctamente cada pregunta, algo impresionante, y nuestro prota por su parte camina junto con Mirika para ir a almorzar, aunque Laile se interpone y la princesa se incomoda sin saber qué hacer, al mismo tiempo que nuestro prota nota que algo extraño sucede y Laile comienza a reclamar que le parece injusto y su padre le diera tantos beneficios a él siendo un bicho raro, mientras que Ixio justo mira asustado la situación y se interpone antes de que le siga hablando a su hermano, pues pregunta qué es lo que tienen en contra de él, pero Laile les reclama que son simples hijos de un marqués y no les ha dado permiso para hablar, por lo que Ixio intenta calmarlo y nuestro prota en cambio usa en silencio su magia, pues toma las gotas de agua de su entorno y las envía directamente hacia el pantalón del chico sin que éste lo note, para luego gritar asombrado y todos comienzan a burlarse, pues parece que el príncipe se hizo encima, avergonzando demasiado a Laile, quien sale de allí con sus compañeros y nuestra prota se alegra porque ya se fue la molestia, así que pregunta a Ixio qué quiere comer, pero su hermano le pregunta si usó magia contra Laile y nuestro prota lo ignora, hablando entonces con la princesa, pues deben elegir qué comer, así que van hasta una mesa y mientras nuestro prota disfruta su hamburguesa pregunta quién era aquel tipo, por lo que Mirika le confiesa es su hermano mayor y el sexto príncipe, asombrando a Kunon
Kunon pues nunca pensó que un hermano mayor fuera tan molesto y le agradece a Ixion por ser diferente, mientras que el chico sigue asustado porque Kunon le hizo algo bastante grave al príncipe del reino y no sabe cómo se lo explicará a su padre. Segundos después, el príncipe se marcha caminando con paso duro y el ceño fruncido, visiblemente molesto, pues no piensa permitir que lo hayan humillado de esa manera y jura que hará pagar a este chico tarde o temprano. Mientras tanto, Mirika le explica a nuestro prota que su hermano siempre quiso molestarla porque al ser el sexto príncipe heredero se encuentra por encima de ella en estatus, quien apenas ocupa el 9º lugar en la línea de sucesión. Sin embargo, todo cambió desde que ella se comprometió con el hechicero portador de la marca del héroe, ya que su estatus se elevó considerablemente. Además, Kunon se ha vuelto cada vez más visible ante los demás, atrayendo miradas y atención, algo que no le agrada en absoluto a Lyle, pues siente que le están robando protagonismo. Esto preocupa un poco a nuestro prota, quien no desea que su prometida tenga problemas innecesarios y piensa que quizás lo mejor sería ir a disculparse, aunque su hermano y Mirika niegan esta posibilidad de inmediato, asegurándole que sería la peor de las ideas. Después de todo, pedir perdón a un príncipe orgulloso es como pedirle a un dragón que no queme nada, simplemente no sucedería. Días después, Kunon vuelve a reunirse con su maestra para continuar practicando sus hechizos, por lo que Jenny le explica que debe aprender a cambiar la textura del agua y para lograrlo le recomienda experimentar con distintas sensaciones que pueda reproducir mágicamente, algo que nuestro prota toma muy en serio y comienza a tocar diferentes superficies, incluso el pelaje del caballo que tira del carruaje, y esto extraña un poco a su hermano, pero en ese momento Mirika llega saludándolos con entusiasmo y Kunon, fiel a su caballerosidad exagerada, se lamenta dramáticamente porque este será el último día en que escuchará su bella voz, ya que rendirá su examen final y ella le pide que no se preocupe, recordándole que pueden verse cuando quieran y juntos entran en la academia. Allí nuestro prota se asombra al encontrarse por primera vez en un salón lleno de otros estudiantes, pero la maestra le dice que debe tranquilizarse, pues solo se trata de un examen más y ella estará bastante pendiente de él, algo que Kunon le agradece y con total naturalidad confiesa a sus compañeros que últimamente se ha vuelto muy cercano a la maestra, pues suelen hablar durante los exámenes e incluso conoce detalles de su vida amorosa, comentario que provoca miradas incómodas y alguno que otro carraspeo nervioso porque claramente no es información que uno espera escuchar antes de una prueba. En ese momento, varios chicos se acercan y le piden a Mirika y a Ixion que les presenten al nuevo estudiante, pues sienten curiosidad por conocerlo. Eso también sorprende a nuestro prota, quien no esperaba generar tanto interés, y cuando la maestra le pide que se presente, Kunon lo hace de la manera más elegante posible, usando un léxico refinado y una seguridad que deja a todos en silencio. Incluso confiesa que había estado preocupado al ver que su prometida y su hermano no se relacionaban con nadie, por lo que llegó a pensar que no tenían amigos, pero la princesa le reclama de inmediato, asegurándole que sí los tiene, solo que les pidió que no la molestaran tanto porque deseaba pasar más tiempo junto a él. Kunon, sin embargo, les agradece a todos por esta consideración, ya que así no tendrá que consolarlos ni decirles que está bien no tener amigos, algo que en su caso no le preocupa en absoluto, pues es bastante solitario y disfruta de esto. Pero sus palabras dejan a los demás chicos completamente asombrados, no solo por lo que dice, sino por la forma tan pulida en cómo se expresa. Poco después, los compañeros de Lyle anuncian que el examen está por comenzar y que será en simultáneo para todos, aunque el príncipe, aún molesto por lo ocurrido días atrás, se prepara con la firme intención de hacer que alguien pague por su humillación. Minutos después, la maestra le pide a todos que tomen asiento y cuando Mirika conduce a nuestro prota hasta su lugar, Lyle aparece de pronto interponiéndose en su camino y mirándolo de forma desafiante, por lo que el aula entera comienza a murmurar alimentando rumores y comentarios, lo que enfurece aún más al príncipe, pues está cansado de que nadie tenga el valor de hablarle de frente y que todo se haga a sus espaldas. Entonces, para sorpresa de todos, Kunon le sujeta la mano y lo saluda con total naturalidad, presentándose y confesando que no había tenido oportunidad de hacerlo antes, pero Lyle queda completamente confundido por esta actitud y más aún cuando nuestro prota añade que por el tono de su voz y la forma de sus manos puede notar que es un hombre muy viril y que si pudiera verlo seguramente confirmaría que posee un rostro impresionante. ¡Qué gay!
Aquellas palabras avergüenzan al príncipe y lo ponen nervioso, provocando que Mirika estalle en carcajadas, pues jamás pensó ver a su hermano tan incómodo. Así que le confiesa, Kunon siempre actúa así, y ese comentario asusta un poco a Lyle, quien termina agradeciendo con palabras antes de retirarse, mientras que Kunon por su parte espera que puedan llevarse bien como cuñados, al tiempo que Ixio, ya sentado, suspira aliviado, convencido de que aquello pudo terminar en un desastre digno de una tragedia épica. Horas más tarde, el examen concluye y la maestra los felicita anunciando que todos habían aprobado, así que los estudiantes celebran con entusiasmo y nuestro prota se alegra profundamente al saber que se graduará junto a su hermano y a su prometida, por lo que después de un buen rato se despide de todos agradeciendo por su ayuda y compañía. Incluso le recuerda a la maestra que si está buscando pareja, su hermano se encuentra disponible. Mientras que desde un salón, Lyle sonríe al escuchar las ocurrencias de Kunon, aceptando que, aunque suene extraño, aquel chico resulta difícil de odiar. Más tarde, Kunon se reúne nuevamente con su maestra de magia para poner en práctica lo aprendido durante los últimos días, cambiar la textura, el color y la temperatura de varias esferas de agua, lo que provoca que Jenny lo felicite sinceramente y nuestro prota le anuncia que tiene algo más para mostrarle, así que concentrando su poder altera también la forma del agua, transformando una esfera en una delicada paloma. La maestra queda totalmente impactada, pues se trata de un nivel de magia que jamás había visto antes, por lo que un tiempo después lo llama aparte para hablar a solas y con tono serio le confiesa que no puede seguir siendo su maestra, ya que no tiene nada más que enseñarle, pues admite que Kunon superó su conocimiento hace tiempo y que es un verdadero genio, pero él se niega a aceptarlo y le recuerda que muchas de las teorías y engaños mágicos que ella inventó, aunque no estuvieran comprobados, fueron justamente lo que lo impulsó a mejorar y a explorar nuevas posibilidades, aunque Jenny se sorprende al saber que él siempre fue consciente de todo esto, y Kunon añade que si el problema es el dinero, hará que su padre le pague aún más, propuesta que ella rechaza de inmediato, pues considera injusto recibir tanto cuando ya no puede enseñarle nada, aunque pasó muchas noches intentando desarrollar nuevos métodos para ayudarlo, pero sabe que es el momento de que otro hechicero más avanzado continúe con su formación. Eso entristece profundamente a nuestro prota, quien le ruega que siga enseñándole, incluso si tiene que engañarlo otra vez, pues gracias a ella recuperó un objetivo y las ganas de vivir, así que le confiesa le gustan sus clases y todo lo que ha aprendido, pero Jenny se mantiene firme y se despide, convencida de que Kunon se convertirá algún día en el hechicero azul y de que ella también deberá mejorar como maga. Un rato más tarde, Iko le informa que la maestra Flora también se marchó de la mansión ya que completó su plan de estudios con él y no tiene nada más que enseñarle, pero no se despidió en persona porque no quería que la viera llorar, algo que Kunon lamenta, aunque decide enviarle una carta de agradecimiento, por lo que la criada entonces le pide que pregunte a Flora si conoce a algún joven apuesto y con buenos ingresos, ya que empieza a pensar en casarse, y este comentario deja a Kunon completamente desconcertado, pues perder a sus maestras y ganar responsabilidades adultas el mismo día claramente no está en su agenda. Esa misma noche, durante la cena, Kunon habla con sus padres y les explica lo que Jenny le confesó. Su padre comprende que ya alcanzó un nivel mágico muy alto, mientras que Ixio comenta haber escuchado rumores sobre un hechicero real que a veces visita la academia y se llama Seonli. Su madre se sorprende, pues también ha escuchado hablar de un gran mago con un maná desbordante, pero el padre se niega rotundamente, explicando que un hechicero real sirve directamente al rey y no recibe órdenes de nadie más, solamente de la familia real. Por ello, no pueden esperar invitarlo como si fuera un mago común. Ante esto, nuestro prota propone un plan bastante cuestionable: ir al castillo, fingir que se pierde y encontrarse casualmente con el hechicero real para ganarse su confianza y de esta manera convertirse en su aprendiz, aunque su padre responde que es un plan sin sentido y que no funcionará. Pero Ixio observa cómo Kunon suplica con la mirada a su madre, por lo que ella finalmente convence al padre de hablar con el rey, demostrando una vez más que en esta familia la autoridad suprema no lleva corona ni espada, sino una sonrisa tranquila. Días después, una de las hermanas de Mirika llega ante el gran maestro para entregarle un informe sobre Kunon. El hombre se sorprende, pues no es habitual que un aprendiz solicite una tutela de un hechizo real, pero tras leer el informe se levanta de su asiento profundamente impresionado por todo lo que se dice de aquel joven, comprendiendo que quizás esté frente a alguien destinado a dejar una huella imborrable en la historia de la magia.
Unos días después, nuestro prota viaja en el carruaje junto a su padre, quien aún no puede creer que en serio acepten su petición para reunirse con un hechicero de tan alto nivel. Pero mientras el carruaje avanza, el hombre aún no deja de negar con la cabeza, pues está muy sorprendido por la rapidez en la que todo ocurre. Kunon, en cambio, supone que esto se debe a la buena amistad que su padre mantiene con el rey, aunque este último lo niega casi de inmediato, ya que le explica que en realidad la razón principal es que muchos hechiceros parecen estar interesados en él. Esto también despierta su curiosidad y lo lleva a preguntarle qué tipo de magia ha estado aprendiendo últimamente. Ante esa pregunta, nuestro prota decide hacer una pequeña demostración. Con calma, concentra su poder y crea una esfera de agua frente a él, la cual comienza a moldear hasta darle la forma de un gato. El resultado deja completamente sorprendido a su padre, pues el aspecto y la textura son idénticos a los de un animal real. Kunon lo confirma, ya que no es solo una ilusión, pues explica que le costó bastante adaptar el color del pelaje, pero finalmente lo consiguió. Aún así admite que todavía debe perfeccionar los movimientos y aprender a hacerlo maullar de forma convincente, pero su padre no escatima en halagos, afirmando que es increíble todo lo que puede conseguir con la magia. Mientras que nuestro prota, al notar el entusiasmo, se da cuenta que a su padre parece que le agradan bastante los gatos y le pregunta por qué no adopta uno. El hombre lo niega de inmediato, diciendo que no es buena idea porque se distraería demasiado del trabajo, y además le confiesa en voz baja que Tina prefiere los perros, así que quiere evitar posibles problemas. Así que nuestro prota entiende la situación, pero aún así le comenta que podría adoptar uno que no tenga que vivir específicamente en la casa, pues Iko y la princesa le explicaron que algo así se puede hacer. Luego de un rato, finalmente llegan al castillo. La princesa Raisha sale a recibirlos, mostrándose cordial desde el primer momento. Nuestro prota la saluda con naturalidad, pero su padre interviene y le pide que se dirija a ella de una mejor manera, algo que nuestro prota, con más confianza que antes, hace, saludándola de una manera amigable, señalando que en el futuro de todas formas será su cuñada. Raisha se ríe suavemente y comenta lo lindo que es el gato que lleva con él, pero Kunon deja al animal en el suelo y demuestra que en realidad es solo magia de agua, lo que provoca que su padre se quede lamentándose como si hubiera perdido algo muy valioso. Alguien avísele que simplemente era un hechizo mágico. ¡Qué pendejo! Mientras que en la mente de Raisha no dejan de surgir halagos hacia Kunon, pues resulta ser mucho mejor de lo que se imaginó. Además, le informa que lo llevará a la Torre Negra para que su maestro pueda verlo, y antes de marcharse, nuestro prota se despide de su padre, prometiéndole que puede regresar sin problemas, pues sabe orientarse bien dentro del castillo. Luego de separarse, comienza a hablar con Raisha y le hace muchas preguntas sobre magia, especialmente sobre combinaciones y aplicaciones de magia avanzada. La princesa, un poco nerviosa, le explica que aún es una novata y que hay muchas cosas que todavía no conoce a profundidad. También le menciona que, como probablemente ya sabe por Mirika, en este reino hay muchos príncipes y princesas, todos aspirantes al trono por igual. A diferencia de otros países donde el trono se obtiene por ser el primogénito, aquí solo gobierna quien demuestre tener los méritos necesarios. Pero en ese momento, nuestro prota siente una enorme cantidad de poder mágico proveniente de la Torre Negra, así que se detiene un instante claramente asombrado y se pregunta quiénes pueden ser los hechiceros que se encuentran allí. Raisha se sorprende cuando ve que Kunon comienza a avanzar deslizándose suavemente sobre el suelo, y él le explica que usando su poder mágico crea una fina capa de agua congelada en la suela de sus zapatos. Esto le permite deslizarse como si usara patines, así que intrigada, Raisha también quiere probarlo, pero antes de hacerlo le advierte que no debe firmar nada ni aliarse con ninguna facción, pues seguramente intentarán involucrarlo en la lucha por el trono. Aún así, la curiosidad puede más y decide experimentar con aquel tipo de magia. Minutos después, ambos patinan por todo el castillo, moviéndose a gran velocidad y llamando la atención de guardias y de criadas, quienes observan con mucho asombro. Incluso uno de los caballeros los nota y trata de detenerlos, pero Raisha le dice a Kunon que debe moverse mucho más rápido, por lo que siguen avanzando hasta que finalmente son detenidos a la fuerza por aquel caballero. Bueno, y el que más se sorprende es el padre de nuestro prota, pues creyó que su hijo estaba siendo bastante educado. Luego de un rato, nuestro prota se presenta ante Ash, el gran maestro de los hechiceros reales, pero la cantidad de poder que aquel hombre emana deja completamente impactado a Kunon, pues nunca había sentido algo parecido, ya que pensaba que el maná de Raisha era impresionante, pero ahora se da cuenta de lo equivocado que estaba. Ash entonces pregunta si posee el emblema y Kunon lo confirma, así que el maestro usa su visión especial y nota que
Kunon tiene la marca de 2 estrellas en el hombro, por lo que le explica: en el mundo existen varias clases de elementos mágicos y estas se dividen en 5 rangos, representadas por estrellas. Kunon comprende entonces que sus 2 estrellas son de las más comunes y Raisha confiesa que ella también posee una marca de 2 estrellas, pero en su caso es del elemento viento. Kunon, sin embargo, pregunta a Ash si en su caso tiene 3 estrellas, pues siente que su maná es muy abrumador. El maestro se sorprende por la observación y admite que en realidad posee 4 estrellas de clase mágica. Esto lleva a Kunon a preguntarse si la cantidad de estrellas influye directamente en la cantidad de hechizos que una persona puede realizar, pero Ash lo niega y explica que las estrellas funcionan más como un indicador de la capacidad de maná que alguien puede almacenar y aún no se ha comprobado que afecten directamente a los hechizos que se pueden lanzar. Tras esa explicación, le pregunta si está dispuesto a participar en un examen. Nuestro prota acepta sin dudarlo y el maestro lo lleva con varios de los estudiantes, pues quiere confirmar si los rumores que circulan sobre él son ciertos. Nuestro prota supone que si logra aprobar esta prueba podrá ser instruido como un verdadero maestro hechicero. Ash entonces le pide a uno de los estudiantes que active su poder haciendo aparecer varias esferas de agua flotando a su alrededor. Luego le pide a Kunon que use su magia para quitarle aquellas esferas, aunque solo sorprende ya que nunca ha intentado algo así, pero recuerda las enseñanzas de su maestra, quien le explicaba que los hechizos no solo sirven para crear agua, sino también para manipular los líquidos que ya existen, por lo que concentrándose, nuestro prota intenta hacer que el agua creada por el otro hechicero le obedezca. Poco a poco las esferas comienzan a moverse hacia él, asombrando a todos los presentes. Sin embargo, su oponente no piensa permitirlo tan fácilmente y utiliza su magia para resistirse, por lo que Kunon se sorprende al sentir que el agua se le resiste, ya que esto nunca le sucedió antes. Entonces usa toda su fuerza y logra que solo 2 esferas queden a su lado, por lo que Ash da finalizada la prueba y Kunon cree haber fallado, pues piensa que no puede compararse con el nivel que tienen los hechiceros reales. No obstante, el otro estudiante comenta que nunca esperó que Kunon pudiera quitarle aunque fuera una sola esfera y expresa su deseo de practicar más con él. De inmediato varios hechiceros se oponen diciendo que ellos también quieren hacerlo y la sorpresa aumenta cuando Ash felicita a Kunon diciéndole que tiene un gran talento, por lo que pregunta si no está cansado ya que aún quiere probar más cosas y conocer mejor su potencial, así que nuestro prota acepta continuar y entonces crea una esfera de agua con una membrana elástica. El maestro se divierte demasiado al ver que funciona como un trampolín bastante interesante y esto también capta la atención de todos los demás hechiceros, pero Kunon explica que incluso si aumenta la elasticidad de la membrana puede hacer que reboten mucho más alto, pero Ash lo detiene diciéndole que si continúan divirtiéndose de esta forma nadie querrá dejarlo marchar. Además, nuestro prota recuerda que ya tiene una promesa con la princesa para ir a cenar, por lo que Raisha pregunta si puede crear más figuras aparte de animales, lo que nuestro prota confirma y hace aparecer una figura con forma humana idéntica a su criada. Esto deja a todos completamente asombrados, pues parece un clon real, pero Kunon admite que aún no puede moverlas muy bien y que incluso en una ocasión intentó hacerla volar, pero esto no fue bien recibido por su criada. Aún así, los demás chicos le piden que les enseñe y nuestro prota accede. Esto provoca al mismo tiempo pánico en varias personas del castillo al ver que alguien está volando y poco después todo el grupo de hechiceros recibe un fuerte regaño por parte de los caballeros. Eso también desanima a nuestro prota, pues es la segunda vez que lo reprenden en el día y Ash lo anima diciéndole que no debe sentirse mal, pues están experimentando y aprendiendo. Además le comenta que espera poder conversar más sobre magia durante el próximo almuerzo, lo que emociona a Kunon, entendiendo que esto significa que fue aceptado. Ash lo confirma y promete encargarse de conseguirle su propio tutor para que aprenda todo lo posible sobre magia. Antes de despedirse, le pregunta cuál es su mayor objetivo y Kunon responde que quiere crear unos ojos funcionales usando magia. La respuesta asombra a todos, pues es una meta enorme y esperan que pueda lograrlo. Unos minutos después, Kunon se reúne nuevamente con su padre, quien lo reprende al enterarse, pues recibió 2 quejas en un mismo día. Raisha intenta excusarlo, pero el hombre se mantiene firme y le explica a su hijo que como mago no debe dejarse llevar por lo que otros le pidan. Debe entender que cada acción tiene consecuencias y que incluso puede provocar la pérdida de vidas, por lo que nuestro prota se disculpa sinceramente y poco después su padre se marcha, aunque en el fondo se siente orgulloso de que su hijo sea aceptado entre los mejores hechiceros del palacio.
gimnasio, mientras Raisha le pregunta si no debería estar con la princesa ya que está por anochecer. Eso lo preocupa, pues se da cuenta de que el tiempo se le pasó volando y no cree que pueda llegar a tiempo, pero Raisha le asegura que sí hay una forma de lograrlo combinando sus poderes, pero Kunon se niega al principio temiendo que viajar a solas con ella pueda malinterpretarse, mientras Raisha responde que no ocurre nada pues ella no está comprometida, así que nuestro prota crea una enorme esfera de agua y Raisha la impulsa con su magia de viento, haciendo que ambos comiencen a volar por el castillo a gran velocidad y Kunon queda impactado por la rapidez y la fuerza con la que aterrizan, aunque agradece que aquella esfera sea lo suficientemente suave. Justo entonces un caballero aparece para reprenderlos, tras que Mirika termina de arreglarse y espera que a Kunon le agrade su atuendo especial para la cena esta noche. Después de algunos minutos, Mirika se encuentra demasiado nerviosa porque es su primera cita en un lugar de la capital junto a Kunon, por lo que intenta mantener la calma, pero su corazón late con fuerza y cada pensamiento se le cruza de manera desordenada. Justo en ese momento, los guardias le avisan que nuestro prota ya llegó y esto le emociona aún más, aunque trata de conservar la compostura propia de una princesa, pero no logra ocultar del todo su alegría y sale casi de inmediato a recibirlo. Kunon, por su parte, al encontrarse con ella, no tarda en halagarla, diciéndole que debe verse preciosa y tan hermosa como la luna, aunque confiesa no lo sabe del todo, pues es ciego. Pero aún así promete que tendrán una noche inolvidable, asegurándole que será su caballero y quien la acompañe durante toda la cita. Un rato después llegan hasta el sitio de la reserva y los guían hasta su mesa. Desde cierta distancia, la criada de la princesa observa junto a los guardias cómo nuestro prota no deja de halagar la presencia de su acompañante, resaltando lo bella que está y el encanto que transmite con cada gesto. Incluso hace comentarios sobre sus uñas, algo que sorprende un poco a los demás, pues no esperaban aquel nivel de detalle y creen que se está sobrepasando. Pero Mirika en cambio le pregunta cómo le fue en la reunión con los hechiceros y Kunon confiesa que todo salió perfecto, pues fue aprobado sin inconvenientes. Además se aclara que todavía no sabe quién será su maestro, pero está seguro de que no tendrá problemas y que se convertirá en un gran mago. Esto emociona mucho más a la princesa, quien sonríe muy feliz de estar a su lado, pero Kunon le toma la mano con cuidado y le comenta que lamenta que por ahora eso sea lo único que pueda ofrecerle, pero promete una vez estén casados podrán pasar todos los días juntos y tener cenas mucho más increíbles que esta. El comentario resulta tan halagador que incluso la criada se avergüenza un poco al escucharlo, provocando que Mirika también al terminar la cita no puede dormir de lo emocionada que se siente por estar comprometida con él. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Al siguiente día, mientras Kunon redacta un informe con bastante concentración, Iko lo llama para que ayude con su magia. Nuestro prota accede, aunque le reclama que estaba en medio de un informe importante, pero la criada le recuerda que sigue siendo un niño en crecimiento y que al menos debe salir un poco a recibir el sol, ya que a las mujeres le agradan los hombres altos, aunque en su caso confiesa que a ella le gusta tal y como es él. Kunon se lamenta un poco, pues no puede decir lo mismo ya que está comprometido con la princesa. Una vez terminan con la ropa, pregunta si no ha llegado ninguna carta, pues comienza a imaginar que en el castillo todavía no se deciden sobre quién será su maestro. Al mismo tiempo, y en la torre, uno de los magos llama a Seonli, pero este no responde, así que con bastante miedo el joven sube hasta la habitación de aquel mago temiendo lo que pueda suceder. Al abrir la puerta, una torre de papeles cae al suelo y Seonli se levanta bastante molesto, además de claramente irritado porque interrumpió su jornada de sueño, pero el chico bastante asustado le explica que el gran maestro lo manda a llamar, algo que deja a Seonli confundido y además de mal humor. Un rato después, nuestro prota le enseña la carta que recibió a Iko explicándole que ya le asignaron un maestro y que se trata de Seonli, el mago del que su madre y su hermana suelen hablar. Pero Iko se emociona de inmediato, pues según los rumores del reino, es el mago más guapo que existe, por lo que en ese mismo instante se preocupa por su apariencia pensando que debe verse mucho mejor e incluso considera pedir un traje nuevo. Además comienza a hablar sobre arreglarse las uñas y el cabello, dejando impactado a nuestro prota, pues Iko prácticamente lo ignora en cuanto se enteró de que aquel mago vendrá a enseñarle. Unas horas después, Raisha se reúne con su hermana Mirika, pues quiere pedirle un favor. La princesa acepta sin problemas, ya que si se lo pide su hermana no ve inconveniente alguno, pero Raisha sin embargo todavía sigue algo molesta, pues esperaba ser ella la elegida para enseñarle a Kunon y no entiende por qué eligieron a Seonli.
Justo en ese momento se encuentran con dos de sus hermanas, quienes comienzan a hablar mal de Mirika, comentando que lo único sobresaliente que tiene es su prometida. Raisha no duda en defenderla, afirmando que Kunon es mejor que cualquiera de ellas y que hará que Mirika sobresalga mucho más, por lo que ordena que se aparten, y bastante molestas las chicas aceptan. Luego Raisha le pide a su hermana que no se preocupe por aquellos comentarios y debe concentrarse en ir lo más rápido con nuestro prota. Luego de un rato, Kunon espera pacientemente junto a la criada la llegada de su maestro. Al escuchar el sonido de un carruaje, ambos se acercan de inmediato, pero Kunon se sorprende al ver que Mirika llega primero y lo saluda con una sonrisa, por lo que no tarda en adularla, confesando que siempre se prepara mentalmente para su llegada y que tenerla de sorpresa lo deja completamente paralizado por su belleza. Mientras que dentro del carruaje, Seonli escucha los halagos y se fastidia un poco, por lo que decide salir, pero Kunon continúa elogiando la belleza de Mirika y lo agradable que es su presencia, hasta que nota que alguien más baja del carruaje. En ese instante queda impactado, pues supone que se trata de Seonli y siente un maná completamente distinto a lo que ha percibido antes. Es un poder denso y abrumador, tan intenso que lo compara con la miel por la forma en la que se siente, así que comprende de inmediato que es alguien muy poderoso y desea que sea su maestro, por lo que se presenta ante él y pregunta si puede llamarlo Maestro Miel. Seonli lo niega de inmediato, confesando que no le agradan los mocosos y que solo viene porque el gran maestro se lo pidió, al informarle sobre alguien que había con mucho talento, así que Kunon entiende la situación y supone que el maestro Queso Azul, como él suele referirse al gran maestro, es quien habla sobre él. Además, Darío, el caballero, también se presenta, ya que vino a escoltar tanto a la princesa como al mago, pero nuestro prota lo saluda pues lo conoce de antes y luego le pregunta a Iko ya que el mago es tan guapo como se rumorea. Ella, bastante avergonzada, lo confirma, pues no hay ninguna duda, e incluso Seonli también lo afirma por su cuenta, pero nuestro prota aclara que no puede ver, por lo que no sabe distinguir si alguien es atractivo o no, dejando mucho más confundido a Seonli, pues no entiende para qué lo enviaron allí. Unos minutos después, nuestro prota agradece a la princesa por venir personalmente a guiar a su maestro, por lo que ambos comienzan a coquetear de forma natural y esto molesta a Seonli, quien les recuerda que todavía está presente y que lo mejor es comenzar a hablar de magia, por lo que le pregunta a nuestro prota si conoce la superposición mágica y Kunon confirma que sí, explicando que se trata de dividir un hechizo en capas para lanzarlo de manera más eficiente. Esto sorprende a Seonli, quien pregunta cuántas capas ha logrado alcanzar y nuestro prota responde que ha llegado hasta la capa 31 y Seonli sabe que es bastante complicado de llegar hasta ese nivel, pero entonces confiesa que él en su caso llegó hasta la capa 50, dejando impactado a Kunon, pues en su caso le resultó muy difícil superar la capa 20 y tuvo que recurrir a ciertas artimañas, pero Seonli se asombra al escuchar que Kunon lo descubrió por sí solo siendo aún tan joven, por lo que comienza a entender por qué tantos hechiceros se molestan al saber que él será su maestro, ya que claramente se trata de un prodigio. Además, le pide a nuestro prota que le demuestre de lo que es capaz, así que nuestro prota aprovecha para preguntarle cómo es que puede llegar a la capa 50, pero Seonli se niega a enseñarle a alguien que no puede alcanzarlo por mérito propio. Además explica que debe saber hasta dónde está dispuesto a llegar y que si quiere que le enseñe deberá adularlo y rogarle por su conocimiento, pero nuestro prota no duda en hacerlo, pues gracias a lo que su antigua maestra le enseñó no se le dificulta adular a las personas, mientras que Seonli no esperaba que fuera tan bueno en esto y le recuerda que aún no acepta ser su maestro, ya que para ponerlo a prueba hace aparecer un enorme muro de tierra y le explica que posee 3 estrellas en este tipo de magia, así que si quiere que sea su maestro debe destruir este muro usando su poder mágico, como también le pide que le muestre la famosa cama de agua de la que tanto hablan. Nuestro prota acepta y crea la cama de agua en un instante, por lo que Seonli se acerca y al tocarla queda completamente fascinado, pues la suavidad es increíble y se siente como una capa de plumas. También percibe una agradable calidez y un aroma relajante, lo que provoca que se quede dormido casi que de inmediato. Mientras tanto, Kunon analiza el muro con atención, sintiendo un poder abrumador en su dureza, recordando lo que su antigua maestra le enseñó sobre la superposición, entendiendo que es la base de todos los hechiceros, pues el número de capas con la que moldean una runa refleja su originalidad y su poder, por lo que nota que este muro posee más de 40 capas, algo completamente nuevo para él, pero tras unos segundos le pide a la princesa que conversen un rato mientras el maestro despierta, pues ya sabe cómo destruir aquel muro.
Algunas horas después, Seonli despierta sobresaltada y al ver que el muro sigue intacto, pregunta si Kunon se rindió, pero nuestro prota lo niega y asegura que ya puede destruirlo. Entonces se levanta e invoca su poder mágico, sorprendiendo a Aiko, pues está usando el mismo hechizo que ella le pide cuando necesita lavar la ropa. Seonli también lo reconoce y nuestro prota explica que al tocar el muro entendió que es extremadamente duro, pero al ser de tierra también absorbe humedad, por lo que señala que golpearlo directamente no serviría, pero con humedad concentrada y un poco de jabón el muro se debilita y cae en segundos. Esto asombra a Seonli, pues no recurrió a la fuerza bruta sino a un hechizo distinto y creativo, por lo que lo felicita afirmando que eso es lo que distingue a un gran hechicero, saber cuándo usar cada tipo de hechizo, por lo que le dice debe sentirse afortunado, ya que desde este momento se convertirá en su discípulo. Kunon se emociona y confiesa que no puede pedir más, ya que además de tener un gran maestro está comprometido con la mejor mujer del reino, pero Seonli le pide que deje los halagos, recordándole que ahora su prioridad es obedecer sus órdenes, pues tiene muchas cosas que enseñarle y muchos experimentos que hacer. Luego le pregunta a Mirika qué piensa hacer ella, pues Kunon crecerá muy rápidamente y no tardará en atraer la atención de muchas mujeres. Mirika entiende lo que quiere decir, pues se siente algo insegura al pensar que ella sigue siendo la misma novena princesa sin valor, mientras que Kunon sigue avanzando sin parar. Pero nuestro prota no permite que Seonli siga molestando a su prometida y lo confronta, dejándole claro que aunque finja querer ayudar, solo la hace sentir mal. También le señala que no sabe relacionarse con mujeres y que seguramente ha sido rechazado muchas veces. Cada palabra impacta a Seonli como una flecha directa, acertando en cada acusación. Aún así, lo que más le molesta es que Kunon siga llamándolo Maestro Miel. Después de varios días, nuestro prota recibe de nuevo a su maestro, quien pregunta si está listo para el entrenamiento, algo que Kunon acepta, pues está decidido a aprender todo lo que pueda y espera que le enseñe sobre todo tipo de métodos avanzados en la magia. Luego de un momento ya en la habitación, Seonli le enseña una gran cantidad de hojas y notas que ha escrito, porque quiere que le ayude a transcribir en limpio a nuevas hojas todo lo que hay allí. Esto sorprende a nuestro prota, pues se imaginó otra cosa cuando decía que entrenarían, pero Seonli avisa que allí hay secretos de estado, por lo que todos los demás salen de la habitación y el maestro le pide a Kunon que vuelva a crear la cama de agua, pues aprovecha para darse una buena siesta, mientras que nuestro prota, sin más opción, comienza a transcribir. Mirika por su parte habla con la criada, ya que necesita la ayuda a arreglarse, pues debe entrenar. Eso sorprende a la criada, pero Mirika explica que ha comenzado a practicar con la espada y espera que no se lo diga a Kunon, pues quiere sorprenderlo y demostrarle que es digna de estar a su lado. Así que en cuestión de minutos comienza a practicar junto al caballero, quien sube el nivel de intensidad para que ella mejore cada vez más. Luego de un rato, Seonli despierta y pregunta si ya terminó, pero Kunon lo niega, pues va por la mitad y ha sido un trabajo bastante largo, ya que tiene que descifrar cada letra, pues en ocasiones solo ve garabatos y dibujos mal hechos. Incluso en una de las páginas creyó que había dibujado una lombriz retorciéndose, por lo que pregunta si al menos le pagará y Seonli le responde que le está dando lo más importante, pues la información es muy diferente al conocimiento, ya que la información la puede encontrar en libros y diferentes documentos, pero el conocimiento solo se adquiere cuando su mente procesa esa información y descubre por sí mismo nuevos resultados, por lo que al transcribir sus informes está adquiriendo un conocimiento único y que ningún otro mago tiene. Una vez termina con el trabajo, Seonli se despide, pero Kunon le dice que entre los apuntes vio un diagrama y pregunta si se trata de algún tipo de hechizo, aunque su maestro piensa que lo mejor será enseñárselo y le avisa que la próxima clase será en el castillo, por lo que nuestro prota aprovecha para despedirse de su amada, agradeciendo que ahora puede verla mucho más seguido. Unos días después, Kunon regresa al castillo, donde los demás hechiceros comienzan a halagarlo, pues se nota que ha crecido, ya que su maná se siente más intenso. Pero mientras ellos discuten por quién debe entrenar junto a él, es Seonli quien llama a su aprendiz, pues deben ir a practicar, sorprendiendo a los demás chicos, ya que suponen lo lleva a aquella habitación terrorífica y tratan de advertirle. Pero Seonli le pide a Kunon que use su magia para dormirlos con las camas de agua. Además, mientras caminan le explica que seguramente conoce los artefactos mágicos como las lámparas y otros dispositivos que requieren de magia, así que le dice que aquellos que los fabrican son conocidos como ingenieros mágicos y le da la bienvenida a su habitación, dejando sorprendido a Kunon por la cantidad de garabatos, pero al revisarlos se asombra, pues hay hechizos que nunca ha experimentado y libros que siempre quiso tener, por lo que ahora quiere leer todo y vivir allí también, pero Seonli responde que no hay necesidad de que viva allí, pues algún día todo esto será suyo. Además le enseña el artefacto en el que está trabajando, ya que
el diagrama que mencioné el otro día es para este mismo artefacto, el cual permitirá tener comida caliente todo el tiempo, pero confiesa que a pesar de que su magia de tierra le permite crear todo tipo de formas, se le dificultan mucho las cosas que son muy finas y suaves, por lo que nuestro prota entiende que lo necesita con su magia de agua y Seonli lo confirma, porque espera pronto puedan trabajar juntos y crear grandes cosas, pero en ese momento Ash llega preguntándole si quiere que conversen mientras almuerzan, pero Seonli le pide que lo duerma con su magia para ellos poder conversar mucho más sobre magia y de mecanismos mágicos. Luego de algunas horas bajan a almorzar y los magos comentan lo increíble que es la magia de Kunon. Incluso algunos les susurran que puede cambiar de maestro si lo prefiere, pero nuestro prota lo niega porque a pesar de que Seonli lo hace trabajar como esclavo, disfruta mucho aprendiendo de él, ya que la magia de agua y de tierra son compatibles, algo que agradece al gran maestro por darles oportunidad de ahora tener una relación con su maestro. Pero Seonli aclara que no es como se escucha, sino que solo son maestro y aprendiz. Sí, díselo pues, Rosadito. ¡Oh, no! Mientras que Kunon pregunta por la princesa y Raiza le explica que se encuentra en el examen de ingreso para la educación superior de nobles, por lo que no podrán reunirse, y Ash aprovecha para preguntarle si no ha pensado en inscribirse en la Academia de Magos, pues es un lugar donde se reúnen todos aquellos con talento para la magia e incluso todos los magos de este mismo lugar son graduados de esa academia, pero Seonli les recuerda que igualmente solo aceptan después de que tenga 12 años, así que Kunon todavía tiene bastante tiempo para decidirlo. 2 años transcurren con mucha rapidez y nuestro prota entonces se prepara ya para un duelo contra su maestro, por lo que invoca su magia y se rodea con varias esferas de agua, mientras Seonli usa su poder de tierra para atacarlo con varias lanzas y Kunon supera sus límites creando un hechizo que usa 55 capas, consiguiendo de esta manera crear una ola de agua que desintegra las lanzas de agua y lo protege, asombrando a su maestro, pues sí que lo consiguió luego de tanto esfuerzo. Unos minutos después ya disfrutan del almuerzo y Mirika no se cansa de elogiar aquel invento de Seonli para mantener la comida caliente, pero Kunon le dice que irónicamente su maestro gana mucho dinero por este invento y debería pagarle por su ayuda, pero este responde que el conocimiento que adquiere vale más que cualquier pago, así que van hasta la habitación donde Mirika mira todo lo que han conseguido en estos 2 años. Lo que Kunon sabe, pues ya son más de 7 dispositivos los que han conseguido crear, además de algunas tesis sobre magia. Incluso están por terminar un nuevo dispositivo, pero Seonli avisa que ese lo terminará solo, lo que no le agrada a Kunon, pues son compañeros, pero el mago responde que sí puede hacerlo y le recuerda que muy pronto cumplirá los 12 años, por lo que debe prepararse para entrar en la Academia Mágica, pero Kunon se niega a hacerlo porque no quiere irse y prefiere quedarse a su lado para así seguir aprendiendo, algo que su maestro niega ya que no es un mago de agua y no puede enseñarle demasiadas cosas. Además, está seguro que en la academia puede aprender mucho más, ya que incluso puede tener la suerte de encontrarse con un mago de agua de 4 estrellas. Eso también le interesa a Kunon y Mirika lo termina de convencer, pues lo anima para que lo haga, ya que está segura que se graduará con honores y que se convertirá en un mago increíble, prometiendo que ella también será una mujer digna de él, y nuestro prota termina aceptando ir a esa academia porque puede que allí mejoren mucho más en la magia. Pero antes de despedirse pregunta a su maestro qué debería preparar para el viaje y Seonli le dice que debe ser lo más importante para él, sus ojos. Esto asombra demasiado a Kunon y corre de inmediato a su habitación, pues se reclama por haberlo olvidado, porque se supone que esta era su meta y su motivación principal, pero en estos años logró acostumbrarse tanto a no ver que lo había olvidado por completo, pero sabe que con todo el conocimiento que acumuló seguramente lo conseguirá. Mientras tanto, Mirika llora en el carruaje de vuelta a casa porque no quiere alejarse de Kunon. Incluso le confiesa a Darío que se siente mal, pues en ocasiones desea que no recupere la vista para que no la vaya a abandonar. Pero el caballero la tranquiliza, pues ella se ha hecho muy fuerte y no debe dejar que aquella oscuridad la consuma. Mientras que Seonli se burla de lo débil que es Darío como maestro, porque en su caso, a pesar de ser bastante estricto con su aprendiz, logró enseñarle sobre todo tipo de teoría mágica y hasta crear dispositivos mágicos. Pero Darío pregunta si con todo este conocimiento le servirá para que Kunon cree sus ojos y Seonli confiesa que no tiene ni idea, porque nunca escuchó de alguien capaz de conseguir algo así y a partir de este punto todo depende solamente de él, pero sí confía en aquel chico, pues igualmente se trata de su estudiante estrella.
Durante las siguientes horas, nuestro prota intenta varios hechizos y formas con agua, pero ninguno de ellos consigue reflejar lo suficiente como para darle una imagen clara sin importar las formas y estilos que intente. Pero no se rinde y sigue desarrollando teorías, aunque al final termina completamente bloqueado y le pide a su hermano que lo acompañe hasta el sauna, terminando así toda la familia allí juntos para relajarse, y ellos comentan que es muy extraño verlo tan bloqueado cuando se refiere a la magia, pero Kunon les confiesa que se trata del proyecto más importante de su vida y ellos de inmediato entienden que se trata de sus ojos, por lo que confían en que lo logrará y prometen que estarán a su lado para todo lo que necesite. Esto es algo que nuestro prota agradece y durante los siguientes días sigue investigando, aunque la curiosidad comienza a aumentar, pues quiere ver por primera vez el rostro de sus más cercanos, ya sea de sus familiares, amigos o de la princesa, como también anhela tener sus ojos para poder ver él mismo el paisaje que todos logran ver. Durante varios días más, nuestro prota perfecciona su técnica y lo intenta una vez más, porque usa todos sus conocimientos para replicar un sistema más fácil que el de un globo ocular, con un núcleo que le envía información a su mente y que pueda captar las imágenes de alrededor, por lo que con bastante miedo decide probarlo y abre sus ojos, quedando impactado y en shock porque por primera vez está viendo directamente, pues puede notar el color y las texturas de todo lo que hay en su habitación, incluso la luz del sol colándose por la ventana, y llora de emoción porque es una sensación que no puede describir y su más grande sueño por fin se cumplió, pues consiguió crear un ojo con magia, aunque al girarse queda aterrorizado al ver una figura imponente y monstruosa frente a él. Oh, shit. En ese instante, nuestro prota sabe qué es lo que debe hacer, porque juró que cuando por fin lograra ver, lo primero que haría sería verse a sí mismo, porque quiere saber cómo es que se ve la persona que más odia, aquel que durante mucho tiempo fue una carga para los demás y que era un inútil incapaz de poder hacer algo por sí solo, pero al notar su reflejo se asombra porque es muy diferente a lo que se imaginó, pero tampoco es como si hubiera un gran cambio o una gran diferencia en cómo se siente, porque no hay mucho que pueda hacer y al girarse nota una figura inmensa, así que pregunta quién es y qué es lo que hace allí, pero cuando se acerca a tocarlo se asombra porque sus manos pasan de largo y es Iko quien entra en la habitación preguntando si la llamaba, por lo que Kunon se gira y por primera vez la mira, quedando algo asombrado por su belleza y por lo bien que se le ve el atuendo de Maid, así que comienza a halagarla, pues incluso su trenza se le ve increíble. Eso emociona a la chica al comprender que por fin lo consiguió y se lanza a abrazarlo, aunque esto genera que el ojo mágico de nuestro prota comienza a dar vueltas, pero luego de algunos segundos se recompone y aún sigue pensando en la figura que ve a su espalda, pero también nota que hay un cuerno en la cabeza de Iko y pregunta si ella le sale algún cuerno, pero la chica lo toma en modo de broma y avisa que deben ir a preparar la comida porque deben hacer un gran banquete de celebración a sus logros. Algunos segundos después, nuestro prota sale al balcón de la mansión, pero se imaginaba un paisaje completamente diferente, porque está seguro que el mundo real no se ve como él lo está viendo ahora, ya que es muy oscuro y con unos colores lúgubres, pero Iko le dice que está haciendo bastante frío y deben ir a la mansión de sus padres, mientras Kunon le pregunta si no ve nada detrás de él y la criada lo niega, aunque supone quiere contarle alguna historia de miedo, pero nuestro prota solo sigue viendo que aquel cangrejo gigante lo sigue a donde quiera que él vaya. Un rato después llegan hasta la sala y se reúnen con su hermano y con su madre, quien lo abraza emocionada al saber que ya puede ver, porque eso es una increíble noticia, pues todos saben lo mucho que se ha esforzado para conseguir que su visión funcione y si ahora puede ver con normalidad, eso es un completo milagro. Pero Kunon nota que los ojos de su madre son de diferente color y que su hermano tiene unas alas negras, por lo que intenta disimular lo que ve haciendo algunos comentarios halagadores, pero al preguntarle a Iko si existen personas con alas en este mundo, confirma que eso es imposible, por lo que sabe todo aquello que está viendo junto al cuerno y al cangrejo son solo cosas que él puede ver y no entiende el por qué, pero entonces escucha la voz de su padre que corre emocionado hacia ellos y Kunon espera para saber cómo es que se ve su padre, pero solo nota una capa de niebla extraña con una luz que forma una silueta de un hombre, mientras que toda su familia comienza a decir que deben hacer una gran celebración con flores y todo tipo de comida, incluso deberían invitar hasta el rey, y nuestro prota en su mente sabe que debe ir a hablar con su maestro para poder intentar entender qué es lo que sucede. Mientras tanto, en la torre de los hechiceros, uno de los magos va hasta la habitación de Seonli.
donde además de halagar que por primera vez puede ver el piso sin problemas, le informa que le llegó una invitación especial y tiene el permiso del rey porque son buenas noticias de parte de Kunon. Algunas horas después, nuestro prota es avisado por la criada que ya llegaron las visitas y él sale a recibirlos, siendo la princesa Mirika quien los saluda emocionada porque supo que ya puede ver, algo que Kunon confirma y fue algo totalmente increíble, aunque en su interior tiene miedo de usar su ojo de visión mágica y que la imagen que vea de su prometida sea muy diferente a lo que se imaginaba, pero no puede decepcionarla y activa su ojo de cristal mágico, con el cual comienza a verla y todo le parece increíblemente espectacular en ella. Desde su cabello dorado hasta sus ojos azules, incluso la pluma que está en su cabeza, la cual trata de ignorar claramente porque es el único que puede verla. Pero el caballero Darío se acerca felicitándolo por su logro y le confiesa que su prometida ya es una gran luchadora, aunque nuestro prota nota que el caballero tiene una espada gigante colgando de su espalda y cuando escucha una voz sabe que es su maestro, pero solo logra ver una gran cantidad de luz que sale de una figura y comenta que no puede verlo bien por lo radiante que se encuentra, pero Seonli se ríe porque eso es más que claro, ya que él siempre está radiante, aunque Kunon no sabe cómo explicarlo correctamente y por más que intenta no puede verlo directamente, así que le pide que hablen un momento a solas, pues debe confesarle algo. De esa manera, mientras Mirika aprovecha para seguir entrenando, nuestro prota le explica toda la situación a su maestro, quien se ríe bastante divertido porque es algo que nunca escuchó antes y la verdad lo toma por sorpresa, pero nuestro prota le dice que en realidad él ni siquiera puede verlo directamente o tampoco puede llegar a pensar en un futuro junto a su esposa con una pluma en la cabeza y él con un cangrejo gigante siguiéndolo, por lo que Seonli, luego de pensarlo un poco, le dice que tiene dos ideas de lo que puede estar sucediendo. La primera puede ser que esté viendo una forma del alma y es por eso que hay cosas diferentes en cada persona, como también está la segunda opción y es que sea una especie de embriaguez mágica que le causa esas alucinaciones, pues confiesa, en este mundo hay lugares donde el maná es tan concentrado y abundante que el cuerpo se sobrecarga y una vez ya le sucedió, pues comenzó a sentirse muy mareado y como si hubiera estado bebiendo, pero antes de caer inconsciente comenzó a ver cosas que no tenían un cuerpo físico y que se movían a su alrededor, lo que para nuestro prota tiene sentido porque se parece mucho a lo que él está viendo y Seonli le dice que igualmente aún tienen muy poca información como para sacar una conclusión, pero Kunon pregunta si acaso su ojo mágico fue un fracaso y el mago lo niega rotundamente, pues les recuerda que en la naturaleza hay seres con muchos ojos o algunos otros que tampoco pueden ver, por lo que la definición de qué es la forma correcta de ver varía en cada ser y le parece indicado que en su caso puede hacerlo de una manera totalmente única, pero si le resulta muy doloroso puede evitar ver y nuestro prota se niega porque igualmente es el shock ya que está viendo por primera vez, aunque quiere conocer muchas más cosas y su maestro le pide que por el momento no diga nada sobre qué cosas extrañas ve porque aún deben sacar más conclusiones y deben también evitar las malinterpretaciones, pero Kunon le agradece mucho por sus consejos pues sí que lo animó bastante. Algunos minutos después, Mirika habla con Iko porque su prometido lleva mucho tiempo hablando con el maestro y para Iko eso es normal porque hace poco terminó con el ojo mágico y seguramente deben estar dándose los detalles al máximo de cómo lo consiguió, pero justo nuestro prota sale y saluda a su prometida, mientras que Seonli no deja de reírse porque solo se imagina cómo es que se vería la princesa con una pluma en su cabeza. ¿Qué es eso? Unos días después llega el cumpleaños de nuestro prota y toda su familia lo celebra porque ya cumple los 12 años y sus padres le dan varios regalos para que los use ahora que será un mago, mientras que su hermano le entrega una guía de los mejores locales con la mejor gastronomía cerca de la academia donde estudiará magia, porque sabe que seguramente extrañará una buena comida y esto de inmediato entristece a su madre al saber que se irá por un largo tiempo a estudiar, pero nuestro prota la anima prometiendo que regresará siendo un gran mago y que los hará sentirse orgullosos. Así que sus padres se animan mientras que Kunon sale un momento al balcón y la princesa se disculpa porque el día en el que se marcha ella tiene un examen y no podrá venir a despedirlo, pero promete que lo estará esperando cada segundo por su regreso y le entrega un regalo de cumpleaños, lo que emociona a Kunon pues es una pulsera y ella le enseña que también tiene una a juego, así que espera cada vez que vea la pulsera la recuerde a ella y le hable como si estuviera a su lado, lo que Kunon promete y también jura que regresará a su lado porque no importa la distancia, siempre la tendrá en sus pensamientos.
Unos días después, todos los de la mansión se despiden de nuestro prota y su padre les pide que no lloren para poder despedirlo con alegría y con esperanza. Bueno, aunque Kunon esto le vale, pues se despide lo más seco posible. Pero todos ellos esperan verlo muy pronto y nuestro prota promete que regresará en unos años, aunque en medio del viaje no deja de pensar e imaginarse cómo será esa academia mágica y qué tipos de magos encontrará, porque seguramente hay de todo tipo y solo imaginárselo lo llena de mucha emoción. Luego de varios días de viaje, Iko comienza a preguntarse cuánto más tardarán, pero nuestro prota le confiesa que el viaje hasta la academia es de casi un mes por completo, pero pregunta si en serio lo va a dejar cuando llegue a la mansión de su abuelo. Iko lo confirma porque ella quiere hacer su vida y comprometerse, así que no puede quedarse a su lado porque ya tiene a la princesa y es momento de empezar caminos separados. Una vez llegan a la mansión de su abuelo, nuestro prota se alegra porque al menos podrá descansar un poco, aunque no recuerda por qué fue que vinieron la última vez, y la criada le dice que en ese momento estaba tan obsesionado con la magia que no dejó de insistir en venir al saber que su abuelo tenía una biblioteca inmensa. Justo cuando Edoriou sale emocionado al ver nuevamente a su nieto y nuestro prota también los saluda, aunque la curiosidad le gana y usa su ojo de cristal asombrándose porque su abuelo, a diferencia de su madre, tiene más el aspecto como el de un rey demonio. Pero Edoriou lo felicita porque supo que lo aceptaron en la academia para magos y esto requiere un gran regalo, por lo que pregunta qué le gustaría tener, pues puede mandar a traer un joyero para que tenga los mejores lujos, pero es Iko quien lo detiene avisándole que tiene una carta de la madre de nuestro prota y que debe leerla antes que nada, lo que no le agrada demasiado al anciano y mucho menos al comenzar a leerla, pues su hija lo conoce muy bien y le pone un límite de qué puede darle a Kunon, aunque el abuelo supone que puede darle algo en secreto y si quiere un barco o algo mucho más grande promete que se lo puede conseguir, pero nuestro prota le agradece por sus propuestas y no cree que sea necesario. Además confiesa que vino más que todo por el relevo de la criada y Edoriou lo confirma porque hace pasar a Rinko, la nueva criada que lo acompañará hasta la academia, y nuestro prota al verla sabe que se trata de la hermana de Iko, aunque es increíble que tengan casi el mismo aspecto y hasta el mismo cuerno, mientras que Rinko espera poder servirle y avisa que en su caso sí tiene un prometido, por lo que no debe preocuparse. Pero nuestro prota, luego de conversar un poco con la chica, se alegra porque le preocupaba no poder divertirse con la nueva criada, aunque es muy parecida a Iko y no cree que note una gran diferencia. Un momento después, las dos chicas preparan algo de comer, así que Iko aprovecha para explicarle varios de los gustos que Kunon tiene a la hora de comer y las rutinas que debe seguirle, aunque al contarle tantas cosas no puede evitar recordar el día que Arson la llamó para trabajar en la mansión junto a Kunon, algo que la llenó de ilusión, y aunque al principio nuestro prota era demasiado reservado, con el paso del tiempo la confianza entre ellos aumentó y todavía recuerda todos esos bellos momentos, por lo que le avisa a su hermana que Kunon es un caballero y alguien que escucha muy bien a todos los demás, por lo que debe encargarse de cuidarlo y evitar que aprenda cosas malas, ya que le promete que si se llega a enterar que le está enseñando algún tipo de mañas, ella misma irá a castigarla como su hermana mayor. Pero Rinko responde que eso no es necesario porque no hará nada de lo que dice, como también por lo que le han comentado y escuchado, sabe que Kunon es bastante amable y muy caballeroso con las chicas, pero esto le hace preguntarse si acaso no será alguien mujeriego, lo que Iko niega bastante enojada porque no puede dañar la imagen y la reputación que tiene de su ángel Kunon. Incluso cuando le entregan la comida, nuestro prota halaga sus buenas manos a la hora de preparar esta deliciosa comida y Rinko dice en voz baja que le sigue pareciendo un mujeriego. Al siguiente día, nuestro prota prepara sus maletas para retomar el viaje y habla con Iko preguntándole si recuerda lo que le dijo cuando sus otras maestras se fueron, porque en esa ocasión confesó que no podría vivir si ella también lo dejaba, pero sabe que en esta ocasión es él quien se está alejando de todos para ir a cumplir un sueño en la Academia de Magos, por lo que espera no perder el contacto con ella y tenerla más tiempo en su vida, lo que Iko confirma porque cuando vuelva seguramente ella seguirá trabajando para su familia y hasta puede que ya tenga un esposo e hijos, así que tendrán mucho sobre qué hablar y nuestro prota sonríe de solo imaginárselo, así que se despide y se marchan antes de que su abuelo intente retenerlo más tiempo. Además, habla con Rinko porque confía en ella para que lo acompañe todo este tiempo y pregunta si no hay problemas con que su prometido le espere por tantos años, pero la chica lo niega porque ambos hicieron la promesa de ahorrar todo el dinero posible para iniciar su negocio de la mejor manera posible.
Luego de unos días ya se acercan a su destino y hacen una parada en la ciudad cerca de Dirashik, donde Rinko no deja de mirar impresionada la cantidad de artículos mágicos, pero nuestro prota se interesa es por una tienda de libros mágicos, así que decide entrar sin dudarlo y comienza a revisar varios de los libros, pero Rinko pregunta si acaso piensa comprar alguno y nuestro prota no lo cree posible porque le enseña el valor. Esto deja en completo shock a la criada, ya que valen 5 millones y con esto podría incluso hasta tener 2 negocios completos, pero nuestro prota habla con la recepcionista, quien pregunta si es una estudiante de la Academia de Magia, pues últimamente se ven muchos por allí y nuestro prota lo confirma diciéndole que va a inscribirse, así que ella emocionada le pide que le enseñe algo de lo que puede hacer y Kunon lo acepta, enseñándole un hechizo para que aparezca un pequeño gatito hecho con agua y la recepcionista se asombra demasiado, por lo que le dice que seguramente se convertirá en alguien muy famoso aunque tendrá competencia, pues le explica que el año pasado 2 grandes prospectos de la magia entraron en la academia y se dice que este año la santa también va a comenzar sus estudios, por lo que espera saber luego sobre él y nuestro prota se asombra porque ya comienza a escuchar muchas cosas sobre esa academia, aunque rechaza la propuesta que le hace la chica de darle un libro en descuento, por lo que cuando salen de la tienda Rinko pregunta por qué no aceptó la oferta y nuestro prota le confiesa que era un libro de Seonli, así que seguramente él fue quien lo transcribió por completo y ya sabe todo lo que está escrito, por lo que siguen caminando por la ciudad y entran a un local de ropa, donde el vendedor queda confundido pues no sabe qué hacer, ya que solo mira que nuestro prota toca todas las prendas de la más alta calidad y la criada no le dice nada, sino que ella también se prueba otros atuendos, por lo que decide acercarse a Kunon preguntando qué se le ofrece y él pregunta qué tipo de piel es esta, pues tiene una textura que no conocía antes y el vendedor le explica que se trata de la piel de un zorro negro y es muy valiosa, por lo que prefiere que no la toque, pero Kunon al saberlo usa su magia para crear una réplica de un zorro con esta piel, lo que deja impactado al vendedor, pues no esperó que fuera un mago y al sentir el pelaje se asombra porque es idéntico al del animal original, así que pregunta si acaso puede replicar cualquier textura que toque, incluida la de una mujer, pero Rinko lo detiene porque no permitirá que le meta ideas extrañas en la cabeza a su señor y se lo lleva porque definitivamente aquel hombre está mal de la cabeza, pero el vendedor le dice que simplemente se dejó llevar porque hay una mujer que le gusta demasiado, pero segundos después de que ellos se marchen, justamente la santa entra en su tienda preguntando por una bufanda hecha con piel de zorro negro, aunque junto a sus compañeras se asombran al ver que tiene un animal de esta especie en brazos y la santa sabe que es magia, pero al tocar al animal este estalla y ella se disculpa pues no sabía que era magia de agua. Pero para mayor suerte del vendedor, comienzan a examinar los restos de magia que casualmente terminaron en el lugar menos indicado para examinar. A mí se me hace que eres marido. Pero la santa se asombra porque no conoce un hechizo para replicar un animal de esta forma. Luego de unos días más, nuestro prota llega hasta Dirashik y entran a la Academia de Magos, donde se asombran al saber que no pueden registrarse en los dormitorios porque ya están todos ocupados y las vacantes terminaron hace unos días, así que nuestro prota se lamenta ya que su maestro no le avisó sobre esto y sale preguntándole a Rinko si será mejor un hotel o alquilar una casa, sabiendo que igualmente durarán años allí, pero la recepcionista les entrega una lista de casas que una inmobiliaria ofrece a aquellos que no consiguen hospedaje en la academia, algo que nuestro prota agradece bastante y luego de revisar encuentra una casa que le parece perfecta y donde podrá vivir tranquilamente junto a su criada. Mientras tanto en la academia le entregan a una gran maga el listado de los estudiantes más prometedores y quienes podrían estar en la clase especial, aunque ella se fija en nuestro prota porque él es recomendado de Seonli y su discípulo, así que no hay duda de que será alguien increíble. Al siguiente día, nuestro prota llega hasta la academia para inscribirse en el examen de ingreso y Rinko se sorprende al saber que no puede acompañar a su señor. Incluso intenta negociar con la recepcionista, pero esta le dice que son las normas y no puede permitirlo, por lo que luego de unos minutos ya nuestro prota sigue a la chica hacia el lugar del examen y conversa con ella halagándola por su bello nombre, pero al llegar al lugar designado los otros 3 chicos se fijan en él de inmediato porque tiene un parche en sus ojos y un bastón bastante llamativo.
En ese instante, nuestro prota los mira con su ojo de cristal y nota que cada uno de ellos tiene algo especial, pero le llama más la atención la santa porque emana una luz bastante agradable y se acerca preguntándole si ella en realidad es la santa del reino, pues ha escuchado sobre ella y sabe que es la única que puede usar magia de curación, así que quiere saber todo lo que más pueda sobre su poder y conversar mucho a su lado, asombrando a los demás chicos por su intensidad y hasta a la santa porque llega a creer que le están coqueteando. Así que le informa, no entiende por qué está tan interesado, pues le recuerda que la magia de luz es superior a todas las demás tipos de magia y no ve la necesidad de mezclarse con magos inferiores. Eso sorprende a los otros dos chicos por su mezquinidad, pero la santa les avisa que ella tiene la marca del héroe y es justamente por esto que puede usar su poder único, pero también hace que carezca de emociones y se disculpa si puede llegar a ofenderlos, pero a veces no puede controlar bien sus palabras, aunque esto a nuestro prota no le importa demasiado, y es el maestro Sof quien llega hasta ellos, dejando asombrado a nuestro prota por la imagen que tiene ante su ojo. Pero Sof se presenta junto a su asistente y los felicita por ser aprobados en la academia, algo que los sorprende porque se supone harían un examen para aprobar, pero el maestro les confiesa que con ser hechiceros ya están inscritos en la academia sin ningún problema, aunque sí les informa que habrá un examen porque en esta academia tienen tres grupos: los más principiantes que aprenden los fundamentos de la magia, y luego está el grupo más grande que es donde se aprenden de mejor manera cómo usar la hechicería. Pero también hay un grupo más que es el grupo de la educación especial, y estos no tienen una temática específica sino que su estudio es completamente libre, dejando que desarrollen su magia de manera única. Ya a nuestro prota esto le suena increíble porque podría hacer lo que quiera, pero el maestro les dice que entrar en esta clase no es nada fácil y si están aquí es porque fueron recomendados, pero deben demostrar que sí tienen lo necesario para poder pasar, porque solo los mejores hechiceros hacen parte de esta clase, aunque eso no hace más que emocionar a Kunon, y el maestro les pide a cada uno de ellos que se presenten mencionando su emblema, su tipo de magia y cuántos hechizos conocen, siendo Hank el primero en hablar y confesar que su emblema es el de fuego y que conoce 7 hechizos. Además, enseña el que mejor sabe controlar, y nuestro prota reconoce que es un hechizo básico pero con una alteración que le permite controlar la dirección y la velocidad del fuego, algo bastante interesante y que le puede servir de referencia. Luego Rilla es el siguiente y confiesa que su emblema es el de viento y que tiene 2 estrellas. Además conoce 8 hechizos en total y les pide un poco de espacio porque concentra su maná y lanza un hechizo de nivel intermedio que deja un cráter donde impacta, impresionando incluso a los maestros, mientras nuestro prota sabe que la magia de nivel intermedio es mucho más difícil que cualquier otra por su gran consumo de maná. Pero entonces Reyes da un paso al frente informando que su atributo es la luz y que tiene un emblema de 3 estrellas, emocionando mucho más a Kunon, pues nunca ha visto a alguien que utilice ese tipo de magia y queda impactado cuando la chica lanza un hechizo que pasa en un milisegundo frente a él, comprendiendo que aquella magia es tan rápida que nadie puede esquivarla a tiempo. Pero cuando lo llaman a él da un paso al frente y se presenta, dejando a todos confundidos porque menciona que solo utiliza 2 hechizos e incluso el maestro no entiende cómo es que solo conoce 2 hechizos y hasta recibió 2 cartas de recomendación para su inscripción. Eso también sorprende a nuestro prota porque una de las cartas es de Rondemon y la otra es de su maestro, pero los demás chicos quedan más impresionados al saber que se trata del aprendiz de Seonli, y Sof lee la carta que el maestro le envió, porque jura que su aprendiz superaría cualquier prueba, algo que nuestro prota acepta, pues supone que si su maestro es quien lo dice no tiene por qué dudar, y el asistente del maestro se molesta porque al parecer aquel chico tiene la misma actitud irreverente de Seonli, así que propone a Sof que utilicen la prueba más difícil posible para que puedan enviar de regreso a aquel aprendiz de Seonli, y el maestro se prepara e invoca un hechizo de nivel intermedio con el que un escudo de viento lo protege completamente, así que le explica a Kunon que para poder superar la prueba debe alcanzarlo con alguno de sus hechizos, y Rilla se asombra porque el poder de Sof es bastante fuerte y un hechizo de nivel intermedio es muy difícil para que un mago de agua pueda atravesarlo, algo que también sabe el maestro, pues incluso piensa que para un hechicero experimentado también sería difícil atravesar su barrera, y nuestro prota pregunta si en serio será tan fácil, porque se esperaba una prueba mucho más complicada, y activa su hechizo más conocido, creando una gran cantidad de esferas de agua. Luego comienza a multiplicarlas en una gran cantidad de veces hasta que empieza a crearse una espuma bastante intensa que obtiene un color rojizo por otro hechizo. Así rodea por completo al maestro, quien pregunta si espera poder atravesar su barrera de viento con una simple niebla, pero nuestro prota lo
lo niega, ya que hace aparecer una silla y le confiesa que puede mantener aquel hechizo hasta 2 días seguidos sin ningún problema, pero duda que en su caso sí lo pueda mantener más de unas pocas horas porque se trata de un hechizo de nivel intermedio y como no le puso un límite de tiempo a la prueba, entonces solo debe esperar a que se le agote su mana y ganará. Esto sorprende al maestro porque es un chico bastante listo y tiene toda la razón porque ya comienza a sentir el cansancio por usar este hechizo, así que sabe no hay forma en que pueda resistir más de un día y se rinde aceptando su derrota, lo que emociona a Kunon porque ganó demasiado fácil y le pregunta a la santa si vio todo lo que hizo, mientras que Soph comienza a creer que le enviaron a un estudiante incluso más aterrador que el mismo Seonli. Un momento después, nuestro prota ya está en el salón de clases y le insiste a la santa para que le enseñe cómo hizo aquel hechizo de luz porque quisiera poder combinarlo con su magia de agua, aunque todos los demás lo interpretan como que intenta coquetear con la santa y él en cambio le pide al maestro que la reprenda porque ella lo está ignorando, pero Soph les avisa que ahora tendrán entrevistas individuales y luego de esto podrán irse hacia sus casas para saber si serán aceptados o no en la clase especial, algo que Kunon lamenta porque quería hablar más con la santa, pero espera poder verla en la próxima clase, mientras que el asistente del maestro comienza a llamar a cada estudiante y Soph le pregunta a nuestro prota si en caso de que la prueba de antes hubiera tenido un límite de tiempo, ¿qué habría hecho? Por lo que Kunon responde que ya tenía otra opción, pues pensaba usar la niebla para que se mezclara con su hechizo de viento. Luego de esto la erosionaría y con su mana conseguiría controlar la barrera mágica, algo que no se le hace imposible porque su instinto le asegura que lo hubiera conseguido y además confía en su magia de agua, pues le parece el mejor de todos los elementos y aunque aún no puede asegurar que es el atributo más poderoso porque no consiguió vencer a su maestro, confía que en este lugar aprenderá mucho más de lo que se imagina y absorberá todo tipo de conocimiento para algún día ser mejor que su maestro. Luego sigue al asistente que justo llega para guiarlo hasta el lugar de su entrevista y cuando ella abre una puerta, Kunon pregunta qué hay allí dentro, sorprendiendo al asistente pues parece que en serio no puede ver y le confiesa que muy pocos conocen bien cómo es allí dentro, pero solo puede decirle que es de noche y nuestro prota se prepara. Luego entra y siente el suelo hecho con tierra, pero además su ojo mágico no puede ver nada y tampoco detecta nada a su alrededor con su maná, por lo que se siente completamente a ciegas y solo puede notar unas pequeñas luces arriba que emulan las estrellas, pero en ese momento una voz pregunta si es el aprendiz de Seonli y eso lo toma por sorpresa, porque en un instante tiene a varias presencias que lo rodean de manera intimidante y la voz principal se acerca preguntando si obtendrá los méritos para superar a su maestro, pero Kunon le pide que no se acerque demasiado porque ya está comprometido y no le parece correcto que estén tan cerca en un cuarto a oscuras. Esto sorprende a la bruja porque le informa que ella es una anciana y que no debería pensarlo de esta manera, pero Kunon responde que eso incluso le causa más curiosidad porque ella es una gran hechicera que superó incluso a su maestro y por eso deberían evitar estar a solas tan cerca porque siguen siendo hombre y mujer, aunque sí confiesa que vio hechizos increíbles este día y quiere aprenderlos todos, por lo que está muy agradecido de ser aceptado en la academia, por lo que la bruja le dice que desde el siguiente día entonces estará en la clase especial y si logra obtener grandes logros ella misma le enseñará todo lo que sabe, pero Kunon ni la deja terminar cuando ya está despidiéndose. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Segundos después, ya nuestro prota se encuentra con su criada y le confiesa que la extrañó bastante, pero mientras hablan y se marchan de la academia, el maestro es quien la observa porque en la carta que Seonli le envió, le promete que aquel chico se convertirá en un gran mago e incluso podrá llegar a ser el gran mago azul, pero deben tratarlo con cuidado porque hay cosas que él todavía no entiende y hasta la bruja Grey lo sabe, pues aquel chico intentó ver algo en su oscuridad y tuvo que bloquearlo, e incluso a pesar de que aquel ojo mágico no está del todo desarrollado, pero eso es asombroso para alguien de su edad, así que está segura que él no dejará de sorprenderla. Mientras tanto, los padres de nuestro prota reciben la carta de Rinko, quien les avisa sobre la buena noticia de que Kunon hace parte de la clase especial luego de superar todas las pruebas, pero también les habla sobre el suceso con su magia y cómo convirtió todo el patio en rojo. Además, algunos ya comienzan a apodarlo el mar de sangre, lo que enoja a su padre porque no puede tolerar que en el primer día cause estos problemas y como castigo lo dejará un mes sin mesada, aunque esto no influye demasiado en Kunon porque justo les avisan que la
clase especial no puede recibir su mesada ya que deben ganarse la vida con sus habilidades como parte de sus responsabilidades, siendo Reyes quien se niega a aceptarlo, pero el maestro le explica que una de las características de los magos de primer nivel es vivir de su magia, por esto deben demostrar que pueden sustentarse usando sus habilidades y conocimientos mágicos. Pero al salir un momento del salón, nuestro prota y los chicos se asombran al saber que Reyes recibe una mesada de 1.500.000 mensualmente para sus gastos y para poder pagar las criadas junto a los guardaespaldas, algo sorprendente porque tendrá que conseguir mucho más dinero que todos ellos y ahora entienden su preocupación. Además, los maestros les enseñan un laboratorio especial que tendrán cada uno de ellos para poder practicar y hacer sus experimentos, aunque deberán conseguir sus propios libros y materiales para poder experimentar, y esto es decisión de ellos si hacer algo o simplemente holgazanear, aunque les recuerda que necesitarán ciertos créditos anuales para no bajar a la segunda clase, y estos créditos solo se los dan los maestros por los experimentos y logros en la magia, mientras nuestro prota les dice que él no tendrá ningún problema porque ya está acostumbrado a trabajar, aunque su maestro no le pagaba por todos los desarrollos, pero de igual manera aprendió bastante sobre ingeniería mágica y confía en que podrá vivir de sus habilidades, asombrando a los demás chicos, mientras que Kunon les dice que a él le interesa mucho más conocer sobre el atributo de luz de Reyes y cómo piensa usarlo para ganar dinero. Un rato después, Rinka le avisa a Kunon que la cena ya está lista, pero se extraña por la actitud del chico y pregunta si le sucede algo, así que nuestro prota le explica que Reyes se niega a todas las propuestas que le hacen y luego de explicarle bien la situación, la criada le dice que debe aprender a respetar un poco más las decisiones de una chica, porque no debe insistir tanto y ser demasiado intenso, como también debe evitar al máximo los momentos a solas con ella para así evitar malentendidos, algo que Kunon entiende, mientras que la criada sabe que le debe corregir algunos pensamientos que su hermana le inculcó, pero pregunta si será capaz de subsistir él solo y nuestro prota lo confirma, ya que incluso podrá pagarle su salario sin ningún problema, y esto deja un poco más tranquila a la criada, al mismo tiempo que Reyes se reúne con sus criadas y les explica que al parecer todo lo que dijeron los maestros sí es verdad, pues a los miembros de la clase especial no se les permite recibir ingresos externos o, como en su caso, donaciones de la iglesia, por lo que entonces deberá conseguir otra forma de obtener dinero y sabe que debe pagarles a ellas como sus criadas y también a los guardias, pero no tiene ni idea de cómo conseguir este dinero, pues su magia de luz no es la más indicada para lucrar. Al siguiente día, Reyes llega bastante preocupada, pues no tiene ni idea de cómo ganar el suficiente dinero cuando escucha que hay algunos murmullos y una larga fila, por lo que pregunta a sus compañeros qué es lo que sucede y estos le explican que Kunon ya inició un negocio en el laboratorio, justo cuando nuestro prota empieza a cobrar una cuota y le permite entrar a un chico al jardín del descanso. Incluso a los pocos minutos avisa a todos que ya se encuentra totalmente lleno y quienes quieran seguir deberán esperar al menos una media hora. Esto llama la atención incluso de los maestros, quienes preguntan qué está ofreciendo, y Kunon les enseña que vende un poco de tiempo y un lugar donde puedan descansar, porque creó varias camas de agua, siendo esto lo único por lo que Seonli siempre lo felicitó, y parece que sí funciona, pues sabe lo mucho que todos los hechiceros se enfocan en terminar un experimento y que normalmente pasan noches en vela, por lo que ofrece estos descansos de media o una hora, lo que el maestro le pide que haga en cualquier otra sala y que sea solo para los maestros, pues es más que necesario, asombrando a Kunon, pero no se niega porque su negocio se expandiría y a las pocas horas ya es más que conocido, porque todos agradecen su cama mágica, ya que en cuestión de una hora logran descansar casi lo mismo como si hubieran dormido toda la noche y se sienten aún con más energía, al tiempo que nuestro prota sigue recibiendo ingresos por su buena idea de negocio. Después de unos pocos días, Reyes ya comienza a sentir los efectos de no tener dinero y sus criadas preguntan por qué no pide un consejo a los maestros, pero ella les confiesa que estos le recomiendan ir con Kunon y hasta sus compañeros cuando les pide ayuda también le recomiendan hablar con aquel chico, pero eso es algo que no hará jamás porque este chico es demasiado intento y su actitud le da algo de intranquilidad, aunque su determinación se ve doblegada al siguiente día ya que necesita algo que hacer con urgencia y termina en el laboratorio de
de nuestro prota, el cual se asombra porque ella venga a pedirle consejo y Reyes le dice que no le agrada tener deudas con nadie, pero si con esto logra sustentarse entonces lo acepta, por lo que Kunon decide llamar a la maestra, ya que le explica no es nada bueno quedarse a solas con la santa y lo mejor es tener a alguien más en el salón. Esto asombra a Reyes, pero aún así le explica toda su situación y nuestro prota comienza a entenderlo, pero cuando propone que cobre por curar las heridas, Reyes lo niega porque el poder que ella tiene le fue otorgado por sus ancestros y por su dios, así que no puede cobrarles por una bendición y Kunon lo entiende, pero analiza qué más opciones tienen a disposición y no es nada fácil, pues también acabaron de entrar en la academia, pero entonces se le ocurre una idea y pregunta si ella puede purificar objetos con su magia, algo que la chica confirma y nuestro prota entonces propone que trabaje junto a él creando artefactos mágicos. De esa manera podrán diseñar algunos artículos que se vendan y con los que ganen bastante dinero, una propuesta que la maestra acepta, aunque avisa que deben organizarse muy bien en cómo se repartirán las ganancias y nuestro prota lo sabe, pero igualmente está bastante feliz por trabajar junto a la santa. Después de un rato reciben a la maestra Sureya, quien llega agradeciendo por sus servicios de la cama de agua ya que se siente mucho más recuperada, y también mira a Reyes acercándose emocionada al conocerla, pues se presenta como la maestra de magia de luz de la academia y además le entrega a nuestro prota su encargo. Eso confunde a Reyes porque reconoce de inmediato que se trata de las semillas de la hierba sagrada y pregunta para qué las necesitan, pero Kunon le dice que deben plantarlas y la chica lo niega ya que eso es imposible, pues esta hierba solo crece en tierra sagrada y ella misma vio en persona cómo es un lugar así, pues tiene unas características mágicas únicas y hasta donde sabe es imposible replicarlo, pero Kunon lo niega pues ha estado estudiando aquellas semillas junto con la tierra sagrada, comprendiendo que tienen unas características especiales para crecer, pero cree que pueden utilizar la magia de luz que ella tiene junto con su barrera y el poder de purificar para replicar las condiciones perfectas que hacen germinar estas hierbas sagradas, algo que incluso la maestra confirma pues Kunon ya le explicó su idea y a ella le pareció bastante interesante, por lo que nuestro prota emocionado le dice que si replican la tierra sagrada podrán hacerse millonarios y deben intentarlo, así que le explica qué hechizos usar y en qué orden, por lo que Reyes, aún sin estar convencida, lo intenta, usando su poder mágico y concentrándolo en una barrera que rodea las semillas, purificando además el aire y aumentando la cantidad de poder mágico en su interior. Esto ilusiona a Kunon al ver que poco a poco las semillas comienzan a germinar y unas pequeñas hojas se asoman, así que comienza a escribir todo en su libreta ya que no puede perderse ni un solo detalle, y la santa entiende que Kunon no estuvo coqueteándole todo este tiempo, sino que los experimentos mágicos son lo que más le ilusionan y se nota por la alegría que tiene en este momento, pero pregunta cuál será el paso a continuación y Kunon le dice que la hierba sagrada tiene muchos usos y si logran crear varios productos podrían incluso ganar más de 1 millón en poco tiempo, dejando más que impactada a la santa porque ella no logró idear nada con lo que ganar dinero, mientras que Kunon en poco tiempo tuvo una idea con lo que ahora ella podrá cubrir sus gastos y usando su propia magia de luz, pero la maestra le explica que además es un alivio que Kunon no perdiera la inversión, ya que le recuerda los materiales para los experimentos deben comprarlos ellos mismos y aquellas 5 semillas costaron en total 1 millón, pero Kunon le dice que menos mal hizo un trato para que su maestra le prometiera que si el experimento salía bien no le cobrarían las semillas, y Reyes pregunta asombrada si acaso las compró aún existiendo el riesgo de que el experimento no funcionara y que perdiera todo el dinero, lo que nuestro prota confirma, pero deben alegrarse porque sí van a ganar bastante y Reyes se disculpa por haberle dado tantos problemas, pero Kunon responde que prefiere un gracias a una disculpa y por ahora deben procesar aquellas hierbas, algo que hacen con la ayuda de la maestra y nuestro prota le da el toque final usando su magia de agua para mezclar muy bien los ingredientes y separar los necesarios, dando como resultado unas píldoras de hierba sagrada, las cuales llevan al gremio y un experto las revisa asombrándose por el nivel de pureza de aquellas píldoras, pues entonces les pagarán 2 millones por esas píldoras y eso tranquiliza completamente a Reyes. Here comes the money. Here we go. Here comes the money.
Luego de algunas horas, nuestro prota celebra junto a la santa y sus criadas pues consiguieron un trato a largo plazo para vender las píldoras como obtener también una buena ganancia. Así que las criadas le agradecen bastante pues ya no tendrán que preocuparse por su sueldo y todas están dispuestas a ayudarle. Aunque luego de la cena nuestro prota se arrepiente pues gastó más de 200.000 en aquella cena y aprendió a no dejar que ellas pidan todo lo que quieran pues lo dejarán en la bancarrota. Justo cuando se encuentra con sus otros dos compañeros quienes le confiesan que no saben qué hacer para ganar dinero y esperaban un consejo de su parte, pero Kunon les dice que lastimosamente no son mujeres para darles una idea increíble, pero tiene algo pensado y puede que ellos sean de ayuda. Al mismo tiempo que varias chicas se miran desconfiadas pues saben que son rivales que quieren reclutar también a Kunon. Después de un mes, nuestro prota llega a su negocio donde se encuentran los maestros quienes preguntan por aquel animal tan raro que lleva, así que Kunon les explica es un nuevo producto, una réplica de una rata sin pelo bastante tersa y cómoda que le permitirá a sus clientes dormir más cómodamente. Luego entra en su salón y los maestros siguen asombrados porque Kunon consiguió un negocio bastante rentable en muy poco tiempo. Además, ayudó a Reyes a conseguir su propio negocio y hasta está ayudando a los otros dos chicos, por lo que es más que seguro que las facciones comenzarán a interesarse en él justo cuando miran que las tres chicas preguntan por Kunon y los maestros avisan que este está ocupado, pero con esto es más que claro que este año será bastante agitado. Luego de un rato, nuestro prota vuelve a llenar toda su sala de sueños porque los clientes nunca faltan, así que camina hacia el jardín donde se acerca a Han preguntándole cómo va con la cocción del tocino, pero el chico le dice que es bastante difícil usar su magia de fuego como lo pide porque debe mantener la temperatura estable durante mucho tiempo o si no el tocino se daña, pero nuestro prota le dice que eso es justamente lo que debe conseguir pues espera que algún día le dé un tocino en el punto perfecto. Luego va con Rilla, el cual logra elevarse un poco con su magia de viento pero pierde el control y está por estrellarse cuando Kunon lo salva usando su magia de agua, al tiempo que le aconseja debe comenzar primero con flotar a poca altura. Después de un rato van al comedor donde reclaman unos sándwiches que el cocinero les preparó con el tocino que Han quemó, pero Kunon le agradece pues no pueden perder dinero comprando comida costosa, algo a lo que Rilla se une pues quiere ahorrar dinero y hasta Reyes se les une también acompañándolos a comer, alegrando bastante a nuestro prota pues es bueno tener compañía como la santa, pero cuando prueban los sándwiches de inmediato sienten el mal sabor del tocino y creen que es imposible comerlo, lo que avergüenza bastante a Hank y promete que conseguirá algo mejor la próxima vez. Mientras tanto, las chicas de las facciones siguen buscando a Kunon y deciden esperar en la sala del sueño, así que después de un rato nuestra prota llega saludando a todos sus clientes y agradeciendo por su constancia, pero las chicas intentan acercarse a Kunon y molestan a los de la fila que las envían de nuevo al fondo, por lo que luego de que todos los demás pasan, ellas se acercan, pero antes de poder explicar a qué vienen, les llama la atención ver una rata sin pelo y nuestro prota les explica cómo es que funciona, ya que ayuda a tener un sueño más cómodo y relajado, lo que intriga bastante a las chicas y terminan entrando en la sala para comprobar aquel nuevo producto. Mientras tanto, Han sigue practicando para manipular de mejor manera su magia de fuego y así poder hacerlo de manera controlada, al mismo tiempo que Rilla usa su magia para elevarse poco a poco en el aire. Incluso Reyes le enseña a su maestra cómo va su hierba sagrada, pero le dice que aún no acepta que los obliguen a ganar dinero de manera independiente y la maestra le explica que en la academia saben que los prodigios en la magia desde muy pequeños han estudiado y experimentado. Por eso mismo conocen su poco conocimiento del mundo real y sus peligros, pues allí afuera hay personas con muy malas intenciones que solo quieren aprovecharse de los más ingenuos y ellos tienen un poder único que debe ser valorado con más cuidado. Por esto deben aprender a trabajar y a no dejarse engañar por nadie, asombrando a Reyes pues ahora entiende por qué es que lo hacen y espera que sus compañeros pronto obtengan logros que los hagan sobresalir, mientras que la maestra avisa que pronto vendrán las facciones a intentar reclutarlos, justo cuando los líderes y miembros de las diferentes facciones se molestan porque a quienes enviaron a reclutar todavía no llegan con información de aquel chico.
Algunas horas después, Reyes se reúne con sus compañeros y les explica sobre las facciones, algo que Han ya conoce, y dice que son 3 facciones donde hay estudiantes de grados especiales, por lo que no es extraño que los quieran reclutar, y él personalmente tiene un grupo ya elegido, mientras que Kunon no cree que sea tan interesante tener algún grupo, pues él disfruta más de su libertad, y Han le dice que igualmente en algunos de sus experimentos puede que necesite compañeros y para esto le serviría una facción, aunque Reyes explica que al parecer hasta el día de ayer tenían prohibida a las facciones invitarlos, pues les estaban dando un tiempo de adaptación a la academia, pero ella junto a Rilla no saben qué facción elegir entre las 3 opciones. Al siguiente día, las 3 chicas enviadas por cada facción se reúnen con sus compañeros y les explican a los líderes que no consiguieron reclutar a Kunon, aunque eso nos sorprende a varios de los representantes, pues ya se imaginaban que no sería nada fácil convencer al aprendiz de Seonli, por lo que luego de un rato deciden ir personalmente porque como líderes creen que tienen lo necesario para convencerlo, aunque se encuentran ellos mismos en los pasillos y saben a qué viene cada uno, pero ninguno de ellos tampoco quiere quedar de última y deciden organizar su turno para poder hablar con Kunon de la mejor manera. Nuestro prota por su parte revisa el progreso de Han, quien le dice que no es nada fácil aprender a usar su magia de fuego por la cantidad de detalles que le pide, pero nuestro prota le recuerda que no lo está haciendo gratis, pues trabaja para él cocinándole y debe esforzarse por hacer un mejor trabajo. Luego se reúne con Rilla, quien le enseña que ya puede levitar sin problemas, y nuestro prota le añade una burbuja de agua para cubrirlo en caso de que termine cayendo, ya que quiere que a partir de ahora le añada movimiento a su magia y que empiece a volar como debe ser. Esto asombra al chico, pero recuerda que nació en una familia de la baja nobleza, donde creyó que era el mejor de toda la región en su territorio y que llegaría a ser un mago real con mucha facilidad, pero ahora entiende que todavía debe mejorar en muchas áreas, y en ese momento escuchan un estruendo cerca, por lo que se pregunta si será algún tipo de experimento, pero allí justamente están los líderes de cada facción en un duelo, ya que cada uno de ellos quiere tenerlo en su facción, pues Kunon tiene el poder que lo hace digno de la facción habilidad, aunque también sabe aconsejar muy bien y debería estar en la facción armonía, pero el líder de la facción de racionalidad les recuerda que Kunon tiene la marca del héroe y que es aprendiz de Seonli, por lo que lo mejor es que esté en su facción, así que siguen en el duelo para saber quién es el que irá de primeras. Hank por su parte comienza a dudar sobre si subir o bajar la temperatura del fuego, justo cuando nuestro prota le dice que esta vez parece que dejará crudo el tocino, y Hank le responde que no sabe qué más hacer aparte de subir o bajar el fuego, por lo que Kunon le recuerda que ya no es un asistente de un maestro y debe tener un poco más de libertad, porque lo que ha estado esperando es que él experimente por su propia cuenta, pues no está usando su imaginación y solo sigue lo que le enseñaron al pie de la letra, pero el fuego puede tener un color diferente y hasta puede tener olor. El único límite está en su creatividad y debe dejarla salir, aunque justo un maestro le pide ayuda porque uno de sus compañeros necesita una cama con urgencia para reponer su energía porque pasó toda la noche despierto, así que Kunon se marcha, pero Han pregunta si aquel consejo se lo enseñó Seonli, lo que nuestro prota niega, pues eso fue de su primera maestra, ya que ella lo llamaba artimañas, pero para él es la creatividad que sobresale en cada persona, dejando pensativo a Hank y lo comprueba al cambiar el color del fuego, pero entonces tiene una idea porque puede hacer que el fuego tenga olor a especias y a leña, lo que seguramente le dará un sabor único al tocino, y se emociona, pues fue asistente durante tanto tiempo de un maestro que había olvidado experimentar por su propia cuenta, justo cuando el líder de la facción Armonía llega para invitarlo. Rilla por su parte pierde el control usando su magia de viento y termina impactando contra el suelo, pero la líder de la facción de racionalidad se acerca dándole un consejo para que controle de una mejor manera su magia. Después de un rato todos se reúnen a comer y esta vez halagan el buen sabor de la carne, incluso felicitan a Han, quien emocionado les dice que también experimentó con otros tipos de carne para darles texturas y sabores únicos. Esto asombra a Kunon, pero le dice que es demasiada comida como para ellos cuatro, por lo que deciden llevar esa comida al comedor, donde el chef se asombra por la buena calidad de esta carne y su buen sabor, así que propone comprar esas carnes todos los días y se las llevan al comedor, por lo que salen bastante felices, y Rilla confiesa que en su caso ya puede volar aunque no a largas distancias, pero Kunon le explica que de ser así ya puede trabajar llevando cargas a diferentes zonas y así ganarse un buen dinero. Eso asombra al chico, pues no lo había pensado de esta manera, y confiesa que también la líder de Armonía lo invitó
invitó a su facción, mientras que Reyes y Han confiesan que ellos también fueron invitados de las otras facciones, y esto sorprende a Kunon, pues entonces es el único al que no lo han invitado, y los chicos responden que en realidad parece que las tres facciones están luchando entre ellas para poder quedárselo, ilusionando a Kunon, pues parece que empiezan a reconocer su valor. Mientras tanto, en el jardín, Bael avisa que ganó el primer puesto, por lo que será él el primero en invitar a Kunon, dejando a los otros dos esperando sus respectivos turnos, y Bael decide enviar a la chica más popular de su facción para que logre convencerlo. Después de unos días, nuestro prota le escribe a su prometida informándole sobre su vida en la academia, porque poco a poco se ha conseguido acostumbrar a ella y ya se siente mucho más cómodo con sus amigos y compañeros, aunque sí confiesa que para muchos su forma de actuar como caballero parece estar errónea y quisiera que ella le dé su opinión. Algunas horas después, mientras ayuda a Rilla con su magia de viento, reciben la visita de una chica bastante hermosa y que deja completamente deslumbrado a Rilla, pero ella le habla a Kunon porque viene de la facción Habilidad y quisiera saber si está dispuesto a unírseles, algo que nuestro prota acepta, aunque confiesa lo hace más por saber sobre ella que por la facción. Eso deja encantada a la chica y se marcha, mientras Rilla le confiesa a Kunon que las facciones usan sus mejores métodos para reclutarlo porque son rivales directos entre ellas mismas, aunque la relación actualmente entre facciones es más amigable que en comparación de hace algunos años donde sí se veían como enemigos directos, pero Kunon le pide a su compañero que vuelva a elevarse con su magia de viento porque está analizando sus datos y su poder, justo cuando una segunda chica llega presentándose como Elba y que viene de la facción Armonía, por lo que pregunta si no quisiera unírseles y Rilla queda mucho más fascinado porque esta chica tiene un aura rebelde pero encantadora al cual no puede resistirse, mientras que nuestro prota acepta con gusto seguirla y ella le agradece por elegirla. Luego se marcha y Rilla queda confundido por su decisión, pues pregunta si acaso tiene pensado jugar con ambas facciones, pero antes de que Kunon pueda responderle, una tercera chica se les acerca, lo que deja aún más perplejo a Rilla porque ella tiene una apariencia y una sonrisa perfecta, así que solo puede agradecer en su mente a sus padres por haberlo enviado a esta academia y darle la oportunidad de vivir experiencias tan maravillosas, mientras que Kunon en cambio le avisa que su maná está fluctuando demasiado y que debe estabilizarlo, pero la chica explica que viene de la facción Racionalidad y pregunta si acaso no quisiera unírseles, pero nuestro prota, luego de ignorar varias veces su propuesta, termina negándose sin mirarla para luego marcharse, lo que la deja en shock e incluso ni Rilla comprende por qué la ignora de esta manera, pues entiende que no está bien jugar con las tres facciones, pero nunca imaginó que rechazara a una chica tan linda, mientras Kunon le dice que en realidad lo hizo porque no era una chica realmente y eso sorprende a Rilla. ¡Qué maravilla! Pero mientras caminan se encuentran con Ariane, quien se alegra al ver a Rilla porque espera que le vaya muy bien en su facción y aprovecha para preguntar a Kunon si quiere unírseles, algo que él acepta con gusto porque no puede negarse ante la propuesta de una dama tan interesante como ella. Un rato después, Rilla habla con Hank porque no entiende cómo es que Kunon aceptó la invitación de las tres facciones, algo que preocupa a los dos chicos, mientras que Bael en su facción hace una celebración porque tuvo razón al enviar a Elia, la chica más popular, pues logró convencer a Kunon para que se una a su facción, algo que todos celebran porque al tener a un novato tan prometedor están más que seguros que su facción dominará por mucho tiempo, pero Genevieve aparece por sorpresa asustando a algunos invitados y el chico felicita a todos por lo que consiguieron, incluso se acerca para celebrar con el líder y le confiesa que solo le preocupa un rumor inquietante que ha estado esparciéndose por la academia, justo cuando al lugar entra el líder de la facción Racionalidad junto a Ariane y a quien envió para reclutar a Kunon, una presencia que no le agrada a varios chicos de la facción de Bael e incluso Elia tiene una pequeña discusión con el chico que intentó reclutar a Kunon, pero es el líder de Racionalidad quien habla porque viene por un asunto que es de urgencia, pues saben que ellos están celebrando que Kunon los aceptó, pero aprovecha que justo llega Shilto, la líder de la otra facción, para conversarlo mejor, porque tal y como acordaron, cada uno de ellos fue a tratar de convencer a Kunon en el orden que establecieron, pero algo que no todos saben es que Kunon aceptó todas las ofertas que le hicieron, aunque en el caso de Racionalidad tuvieron que invitarlo en 2 ocasiones, lo que sorprende a Bael porque es la primera vez que un novato hace algo así y no saben si está mintiendo o está jugando
jugando con ellos, pero todos los líderes llegan a la conclusión que deben preguntárselo directamente a Kunon para saber cuáles son sus intenciones. Mientras tanto, la princesa Mirika se enfrenta a un oso gigante y ella trata de mantener la calma para poder pensar qué hacer, pero el miedo la supera y no sabe si podrá vencerlo, siendo su hermano Lyle quien aparece de sorpresa y acaba con aquel oso, algo por lo que varios soldados lo felicitan, y aunque luego de un rato más de entrenamiento la princesa vuelve a su castillo, varias criadas rumorean porque últimamente la ven entrenar hasta muy tarde, pero Mirika va directamente a su habitación y una criada le informa que tiene una carta de Kunon. Esto la emociona bastante y la toma para leerla, emocionándose porque desde el comienzo Kunon ya la llama su hermosa prometida, así que se ríe con las ocurrencias de nuestro prota hasta que lee que él ha estado logrando hacer amigas, aunque la criada trata de calmarla diciéndole que seguramente son compañeras de clases, pero Mirika no puede evitar sentirse celosa. A la mañana siguiente, nuestro prota conversa con Rinko, quien pregunta si acaso lleva cuentas de todo lo que compra y gasta, porque ahora que vive por su cuenta es necesario que no gaste de más y ella puede ayudarle con esas cuentas, pero necesita las facturas y todos los detalles de sus gastos. Eso preocupa un poco a Kunon porque lo ha registrado todo, pero aquellas hojas deben estar entre las miles que tiene en su laboratorio. Pero luego de comer sale directamente hacia la academia, aunque en el camino como siempre saluda cordial a los hombres, mientras que con las mujeres es excesivamente amable y las halaga. Incluso llega a la academia y se emociona al sentir el olor del tocino que Hank preparó, pero el chico junto a Rilla le dice que debe esconderse porque los de las facciones lo están buscando luego de aceptar ir con los tres, justo cuando un grupo de chicas llegan y le avisan a Kunon que debe acompañarlas, algo que él acepta sin problemas porque se lo piden chicas muy hermosas, pero nota que está algo molesta y ella responde que solo es un poco, así que Kunon no se preocupa y decide sentarse a comer tranquilamente, mientras las chicas lo miran aún más enojadas porque está ignorándolas, y Rilla junto a Hank se sienten muy asustados, pues Kunon actúa con completa normalidad sin entender bien la situación, pero Reyes también conversa naturalmente e incluso comienza a hablar con nuestro prota de algunos proyectos que podrían funcionar, como hacer un estanque para peces de agua dulce, ya que por esta zona no se consigue casi nada de pez fresco, pero segundos después las chicas no resisten y terminan llevándoselo, dejando preocupados a los compañeros de nuestro prota porque esperan que él pueda estar bien y que no sufra demasiado. Luego de unos minutos, nuestro prota se asombra por el castillo al que lo guían y no puede dejar de halagar a sus hermosas escoltas. Esto confunde a las chicas, pero de igual manera lo guían hasta la sala donde ya lo esperan los líderes de cada facción, siendo Bael quien habla enseguida y se disculpa por haberlo mandado a llamar de urgencia, pero quieren hablar algo con él, lo que Kunon acepta un poco asombrado porque detrás de aquel chico mira una figura oscura gigante que no sabe muy bien cómo interpretar. Además, cuando Lulomet, el líder de racionalidad, se presenta, Kunon se asombra porque este tiene un árbol negro y es la primera persona que ve con algo así, mientras que queda fascinado al ver a Shilto, la líder de la facción Armonía, y sin dudarlo se inclina ante ella pues quiere pasar tiempo a su lado. Eso sorprende a todos los presentes por su cambio de actitud, pero Sandra le reclama porque parece que no se da cuenta que las tres facciones están por iniciar una guerra por su culpa y Kunon les pide que no lo hagan, aunque al notar que a Sandra la rodean varios peces se emociona porque debe utilizar magia de agua y le pide que luego hablen y se conozcan aún más, pues está seguro que usa un atributo mágico increíble, y en ese momento tanto Bael como Lulomet entienden que la debilidad de Kunon son las mujeres, por lo que deben usar a Shilto como su intermediaria y así solucionar este asunto, así que lo llevan a una mesa central, aunque en el camino Kunon oye una risa extraña y detrás de una cortina aparece Genevieve, quien deja perplejo a nuestro prota porque hay un espíritu maligno tapándole la boca, y aunque sabe que es el único que puede verlo, no puede evitar sentirse incómodo y sin saber qué hacer, pero de igual manera sigue a aquellos líderes y aunque estos le preguntan algo, él sigue pensando en aquel chico aterrador, pero cuando Shilto pregunta a qué facción planea unirse, Kunon confiesa que no ha podido elegir una sola, porque varias chicas completamente encantadoras lo invitaron y es difícil decidirse solo por una, así que tomó la decisión de unirse a todas las facciones que existen.
Esa decisión sorprende a todos los miembros de las facciones y tratan de preguntarle si cree que vale tanto como para estar en todas las facciones, pero Kunon responde completamente seco ante las preguntas de los hombres y es Shilto quien tiene que preguntar, por lo que nuestro prota ante la chica sí responde correctamente y le jura que le demostrará su valor, pues por ella sería capaz de incluso no dormir durante 4 noches seguidas. Durante las siguientes horas, por toda la academia se esparce la información sobre nuestro prota y el duelo que tendrá contra las 3 facciones, algo a lo que muchos están escépticos porque es un novato, pero al saber que es el aprendiz de Seonli, muchos quieren verlo y cuando las clases terminan todos se reúnen ansiosos para saber cómo es que terminará aquel suceso. Incluso los compañeros de nuestro prota hablan entre ellos preocupados por su decisión, pero las chicas de los gremios están decididas a hacerlo sufrir por jugar con ellas, mientras que nuestro prota con total calma habla con su maestra porque le asegura que todo saldrá bien. Incluso le dice que como celebración podrían ir a comer algo a la cafetería, pero la maestra responde que no es correcto que intente coquetear incluso con ella. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Una vez Kunon camina hacia la zona del duelo, todos lo miran expectantes. Además, también notan a los 3 líderes de las facciones y a las chicas que enviaron para combatir en contra de nuestro prota, preocupando un poco a Hank porque algunas de aquellas chicas no saben controlarse y puede terminar todo muy mal. Pero Reyes en cambio le dice que confía en Kunon y sabe que saldrá ileso. Justo en ese momento la maestra activa unas runas sobre los combatientes avisando que quien pierda su escudo o se rinda saldrá del combate y entre las chicas comienzan a discutir por quién debe ser la primera en luchar. Eso divierte a nuestro prota, quien se refiere a ellas como las 3 chicas y alguien más que no deben de pelearse por él, ya que pueden atacar al mismo tiempo, pues esto no cambiará el resultado, asombrando a todos por aquella propuesta tan arriesgada, pero nuestro prota les dice que igualmente ganará, al mismo tiempo que un maestro le entrega un informe a la maestra Gray sobre las facciones, aunque le dice que todo puede cambiar porque hay un novato que está causando un escándalo justo en este momento en contra de las facciones. Y mientras las chicas piensan cada una en sus motivos para vencer a nuestro prota, Reyes se pregunta qué hará Kunon porque hasta donde sabe él no usa magia ofensiva, mientras nuestro prota solo observa la runa que los protege y supone que solo debe destruir aquella runa y así ganará. Así que sin dudar activa su hechizo creando una gran cantidad de burbujas. Esto confunde a las chicas porque es lo más básico en magia de agua, pero nuestro prota comienza a multiplicar las burbujas y lo hace una gran cantidad de veces, dejando a todos impactados al notar que en un principio eran esferas de agua, pero ahora se convirtieron en una niebla de humedad de color rojo, y esto le recuerda a los amigos de Kunon el combate que tuvo contra el maestro, pero las chicas comienzan a molestarse porque aquella niebla roja está ensuciando sus atuendos y Sandra les dice que no deben de enfocarse en esto, sino que seguramente Kunon quiere nublar su vista para atacarlas por sorpresa, pero nuestro prota solo sonríe y activa otro hechizo diferente, causando que la niebla se disperse al mismo tiempo en que una lluvia comienza a caer, empapando a las chicas de un líquido rojo, y esto enoja mucho a Sandra, la cual piensa en atacar, pero entonces nota que su cuerpo no puede moverse con libertad y es debido a aquel líquido pegajoso, pues es como un slime y las demás chicas tampoco pueden ni tan siquiera moverse, así que quedan completamente cubiertas con este líquido y se rinden, pues ni siquiera pueden llegar a ver bien y todos quedan asombrados porque Kunon ganó muy fácil. Incluso los líderes no entienden muy bien lo que sucedió, pero nuestro prota, luego de confirmar su victoria, se acerca a las chicas y activando su poder hace desaparecer aquel líquido en un instante. Incluso como disculpa por las molestias, les ofrece una esfera de agua caliente para que no sientan frío, aunque 2 de las chicas se marchan enojadas por la humillación que les acabó de dar. Luego de la batalla, los 3 líderes se reúnen con Kunon y preguntan qué fue lo que sucedió, por lo que les explica se trata de un hechizo de agua pegajosa que es muy eficaz porque no les permite hacer nada. Incluso si hubieran intentado abrir la boca, aquel líquido hubiera entrado y no les dejaría hablar, lo que asombra a los líderes, pues entonces sus chicas hicieron muy bien en rendirse tan rápido, mientras Shilto no entiende cómo es que su magia superó la barrera que las protegía y nuestro prota le dice que eso es porque la magia
magia que usó no es ofensiva, sino que se trata de magia básica que al tener tan poco maná puede atravesar aquellos escudos, algo que aprendió con su maestro, pues estaba seguro de que funcionaría, ya que con este mismo hechizo le ganó un duelo a Seonli. Eso deja impresionado a los líderes, mientras que Kunon les confiesa que solo una vez le ganó, porque desde entonces Seonli siempre le ataca sin dejarle hacer nada y le dio muchas palizas, lo que impresiona aún más a aquellos tres líderes, pues ahora entienden cuando juró que les ganaría el primer duelo, por lo que entonces aceptan que él se una a las tres facciones y nuestro prota lo celebra, mientras Shilto le dice que antes de unirse debe disculparse con las chicas que humilló públicamente, lo que Kunon acepta, ya que de igual manera quiere ser amigo de las tres, ignorando a Cassis porque no es en realidad una mujer, pero Shilto le informa que está equivocado, pues este tiene un corazón de doncella. Un momento después, nuestro prota sigue demasiado pensativo por lo que le dijeron sobre Cassis. Incluso sus compañeros lo encuentran y preguntan qué sucedió porque no saben si lo aceptaron en las facciones, algo que Kunon confirma, pero todavía sigue bastante pensativo, pues aún no sabe qué debe de hacer, porque ahora al parecer no es un caballero tan de alto nivel, ya que no logra entender muchas cosas y se pregunta si llegará a ser digno de ser el caballero de Mirika. Al mismo tiempo, la princesa termina de prepararse y su hermano la apresura recordándole que es un día especial, algo que ya sabe porque se trata del examen para aspirantes a caballeros y debe superarlo. Entonces van hasta la academia, donde al llegar su turno se prepara confiada, mientras el examinador se burla porque sea una chica con aquellas aspiraciones y la ataca con todo, pero Mirika responde bloqueando bastante bien cada uno de sus impactos y cuando tiene la oportunidad rodea al tipo tirándolo al suelo de una patada y lo vence, aprobando de esta manera su examen para ser parte de los caballeros. Una vez nuestro prota lee las cartas que Mirika le envió, se asombra al saber que la princesa logró aprobar el curso y sabe que debe estarse esforzando demasiado, por lo que esta noche, luego de la cena, le escribe una carta donde confiesa le alegra saber que está logrando todos sus objetivos, pero al mismo tiempo no puede evitar preocuparse, porque sabe lo que implica que cumpla estos logros, porque debe estarse esforzando demasiado y seguramente ha llegado a herirse, algo que a él no le gustaría ver y prefiere que ella tenga una vida más tranquila, pero promete que nunca ha dejado de pensar en ella y que como su caballero estará esperando con ansias el momento en el que puedan verse de nuevo. Una vez la princesa recibe la carta, se emociona por tantos halagos de nuestro prota y el gran amor que se le expresa, aunque al leer la parte final no se alegra nada porque Kunon le confiesa que ha hecho muchas amigas e incluso hay una que es muy diferente a las demás, pero él seguirá conociendo muchas más chicas para poder ser un caballero digno de ella. Al día siguiente, nuestro prota ya habla con su tono caballeroso de siempre, incluso se disculpa con Cassis por la forma en cómo la había tratado antes, pero las chicas de las demás facciones comienzan a llegar pidiéndole favores a nuestro prota, el cual no se niega a ninguna de ellas y esto las hace empezar a discutir. Incluso Reyes también llega porque ella necesita a nuestro prota y los demás chicos solo se asombran por la cantidad de mujeres que lo rodean, mientras que la maestra Gray en su salón sonríe al saber que Kunon está en las tres facciones al mismo tiempo, porque se nota que es el aprendiz de Seonli y parece que incluso les dará aún más sorpresas. Y hasta aquí llega esta primera temporada. Gracias a todos por ver el resumen, comenta la parte que más te gustó, dale a like y dime si quieres que siga con la siguiente temporada. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo resumen. Y es la más poderosa, y es la arma mágica más poderosa de la... Pues pensó que sería más fácil al enseñar, pues pensó que sería algo más fácil pues pensó que sería mucho más fácil ya que le enseñara lo que un maestro pide, Pero Kunon le dice que entre los apuntes vio un diagrama. Diagrama.